el vídeo anterior hablé sobre el último libro de Slavoj Žižek, Demasiado tarde para despertar, un libro bastante beligerante en el que el autor insta a los países europeos a armarse y hacer la guerra contra Rusia. Yo critiqué fuertemente ese libro y en el vídeo también prometí que compararía la posición beligerante de Žižek con la posición pacifista de otro autor cómico, el comediógrafo clásico Aristófanes, particularmente la posición que toma este autor en su obra La Paz del año 421 antes de nuestra era. Una comparación que puede parecer absurda porque son dos autores muy distanciados en el tiempo y envueltos en empresas muy diferentes, pero al fin y al cabo se comparan las cosas que son diferentes, no las que son idénticas entre sí. Hoy se dice mucho eso de que dos cosas no pueden compararse porque son muy diferentes, como cuando se comparan dos deportistas de distintas épocas para discutir cuál de ellos es mejor y siempre hay quien dice, bueno, es que no se pueden comparar porque son muy diferentes. Bobadas, claro que se pueden comparar. Lo que pasa es que lo que la mayoría de la gente quiere decir con esto es que dos cosas diferentes no pueden equipararse. No se puede poner en pie de igualdad dos cosas que no son iguales, pero comparar no implica afirmar que las cosas comparadas sean iguales o que tengan el mismo valor. Yo desde luego no voy a hacer eso aquí. Sea como sea, son dos autores cómicos, Žižek y Aristófanes, que se enfrentan al mismo tema, al tema de la guerra, pero lo hacen desde dos posturas muy diferentes. Creo que muchas de las diferencias que obviamente existen entre la guerra de Ucrania y la guerra del Peloponeso son más superficiales que esenciales y aunque yo no soy de los que piensa que no hay nada nuevo bajo el sol, sí creo que siempre hay algo que aprender de los clásicos y de Aristófanes en particular, aunque solo sea por tratarse de un autor que, sin ser perfecto, se pasó toda la vida defendiendo la paz en una época en que sus conciudadanos atenienses más parecían despreciarle, por tanto, más meritorio era hacerlo. La paz es entonces solo una de las muchas obras que Aristófanes escribió sobre la paz. Otras obras suyas con el mismo tema no se llamaron así y he de decir que a mí no me parece la mejor de ellas. No es ni la mejor obra de Aristófanes y no es la mejor sobre el tema. Yo diría que, pese a que toda la obra de Aristófanes está muy influida por la guerra del Peloponeso, hay dos obras suyas más que tratan específicamente la cuestión de la paz, que son Lisístrata y los acarnianos o acarnienses, que de las dos formas lo he visto escrito. Los caballeros incluye una fuerte crítica a Cleón, pero su tema central es otro, y tanto Lisístrata como acarniense son mejores que la paz, a mi entender. Tienen al menos un mejor guión y son más originales e interesantes a la lectura. La paz es una obra más militante, quizá más machacona en cuanto a su mensaje, por eso, entre otras razones, la he elegido, pero su trama es bastante simple. Un viñador, un experto viticultor, según se nos presenta él mismo en la obra, Trigeo, que está harto de la guerra, sube a los cielos montado en un escarabajo para pedir a los dioses que acaben con la guerra. Y bueno, aunque los dioses se han ido y han dejado a la paz sepultada y encarcelada en una cueva, pues Trigeo consigue salvarla y vuelve a la tierra acompañado, no de la paz, porque la paz se queda en los cielos, hemos de suponer. Trigeo vuelve acompañado de Teoría y Opora, de la fiesta y la cosecha. Se acaba casando con esta última y la historia no tiene más. La paz es liberada, o bueno, se consigue la paz allá por la mitad de la obra, o lo que podríamos considerar el segundo acto. Luego viene la parábasis, en las que Aristófanes suelta su discurso y se echa flores por medio del Corifeo, y el resto, lo que llamaríamos ahora el tercer acto, es la ceremonia de la unión entre Trigeo y cosecha, pero no hay un giro inesperado, simplemente están ahí haciendo los sacrificios pertinentes, se explica con todo lujo de detalles cómo hay que hacer el sacrificio, se interactúa un poco con el público, hay un par de chistes más y se acaba. Esto no es raro en la comedia antigua porque no seguía las estructuras narrativas argumentales a las que nosotros estamos acostumbrados, pero yo considero que los episodios o escenas posteriores a la parábasis de Acarnienses son mejores que los de la paz
Y Lisístrata creo que no tiene parábasis porque es una obra más nueva donde Aristófanes ya estaba introduciendo cambios a la comedia, pero en general el final de la obra también me parece superior a La Paz. Pero, aun y todo, yo he elegido esta obra por varias razones. Una de ellas ya la he comentado, es una obra muy militante, donde Aristófanes más claramente representa su apuesta política por la paz. Hay que tener en cuenta que esta obra fue escrita seguramente en el mismo momento en que se estaba negociando la paz de Nicias, porque la obra se representó en las Dionisias de 421 y la paz de Nicias se firmó o se declaró inmediatamente después, en la primavera de ese mismo año. Y aunque Aristófanes siempre había escrito y seguiría escribiendo por la paz, quizá ese año estuviera particularmente interesado en escribir sobre ella o la veía más cerca que nunca. Es una obra quizá hasta triunfalista, como si ya estuviera celebrando el fin de la guerra del Peloponeso. Y nosotros, aunque ahora mismo desgraciadamente no podamos hablar desde el mismo optimismo de Aristófanes sobre la guerra de Ucrania, sí alentamos la misma esperanza de Aristófanes de que este nuevo año traiga la paz a ese país como la ha traído al menos provisionalmente para Palestina. La otra razón por la que he elegido esta obra es de naturaleza más autobiográfica. Yo le tengo mucho cariño a esta obra porque yo la leí por primera vez bastante joven, cuando nos la dieron en el instituto, allá por el año 2005 o 2006. Yo debía tener como 13 o 14 años. Y en aquella época ETA había declarado un alto al fuego que en el País Vasco la mayoría consideraba que iba a ser definitivo y había muchas esperanzas puestas en el proceso de paz. Y en el instituto no solo nos dieron el libro para leer, sino que íbamos a ver representada esta obra en el teatro, pero justo el día en que nos conducíamos a verla en autobús, porque ese teatro quedaba un poco lejos del instituto, cayó una gran nevada y la sesión se suspendió y el autobús dio media vuelta y regresamos al instituto y ya nunca he podido ver esta obra representada, en vivo quiero decir. En internet sí la he visto representada por la compañía TAPT de Mérida, también representada en la calle por artistas callejeros en España, en Latinoamérica. Hay muchas versiones disponibles. Lisístrata sigue siendo también muy representada y está disponible en YouTube. Las ranas también está, las nubes, las asambleístas, Pluto. Casi toda la obra de Aristófanes se sigue representando hoy por hoy, así que yo no debo ser el único que piensa que sigue siendo un autor de gran vigencia, aunque es cierto que muchas de estas versiones actuales no siguen al pie de la letra los textos de Aristófanes y a veces se pasan un poco con las adaptaciones. Pero bueno, en mi adolescencia yo no vi la obra en vivo, pero la imagen de Trigeo montado en un escarabajo para pedir la paz a los dioses me causó tanta impresión que llegué a construir una pequeña escultura de arcilla, una estatua que representaba esa escena y estuvo muchos años en el salón de mi casa hasta que acabó por aburrirnos y la tiramos. Pero vamos, que es una obra que en su día dejó un gran pozo en mí y ahora voy a rendirle su merecido homenaje. Bien, entonces voy a dejarme de prolegómenos y pasaré a la primera escena. Solo decir que voy a utilizar la edición de Encarnación Yáñez Sánchez, que es el mismo libro que me dieron en el instituto hace 20 años y que yo decomisé sutilmente en su día y le sigo teniendo mucho cariño y por eso la voy a utilizar ahora, aunque seguramente no sea la edición más académica o la más precisa, pero también he consultado otras traducciones de otros idiomas y haré alusión a ellas cuando considere que la traducción de Sánchez no es la más exacta. Bien, la primera escena tiene lugar en el establo de nuestro protagonista, de Trigeo, donde dos de sus esclavos están amasando mierda, estiércol. Uno de ellos la está amasando y el otro la va recogiendo para meterla en el establo. Entonces empieza el primer esclavo, dame rápido la plasta para el escarabajo. Y el otro, aquí está, dásela al maldito bicho, que nunca habrá comido una plasta más deliciosa que esta. Dame otra plasta de mierda de burro. Toma otra vez. ¿Dónde está la que te has llevado ahora mismo? ¿No se la ha comido? Por Zeus que sí, que me la quitó y se la zampó enterita, haciéndola rodar con dos de sus patas. Venga, rápido, amasa muchas y bien compactas. Hombres recogedores de mierda, ayudadme por los dioses
si no queréis ver cómo me asfixio. ¡Ah! Dame otra de un chapero jovencito, porque dice que le gusta bien sueltecita. Ten. De una cosa, señores, creo que estoy absuelto. Nadie puede decir que me como lo que guiso. Bueno, me gustaría poder esquivar el tema de los esclavos y el chapero aquí, pero creo que se impone una breve explicación sobre lo que está pasando en esta escena. Hay dos esclavos o sirvientes dando de comer a un escarabajo gigante, ¿no? Están siguiendo las órdenes de su amo, que aún no ha aparecido en escena. He visto el término a veces traducido como esclavo, otras como sirviente. En esta de Yáñez Sánchez aparece como esclavo. En otras que he consultado, particularmente dos que me han parecido muy buenas, una de Benjamin Bickley Rogers y la otra de Ian Johnston, ambas en inglés. En una de ellas aparece como sirviente, en otras como esclavo. Puede llamar en un principio la atención que el amo de estos esclavos sea un hombre pobre de solemnidad, un campesino. Pero hay que tener en cuenta que en la antigua Grecia muchas personas pobres tenían esclavos. Es verdad que en esta obra tienen un trato coloquial, incluso bastante irreverente con Trigeo, su amo, lo cual no sé si es tanto un reflejo de la verdadera esclavitud en la antigua Grecia o una consecuencia de que estamos ante una comedia, pero lo cierto es que Aristófanes, hasta donde yo sé, nunca va a criticar la esclavitud, como no criticará ninguna institución realmente importante de la democracia ateniense. Sí va a criticar a muchas figuras públicas, militares, filósofos, otros dramaturgos, pero lo que nunca va a poner en cuestión Aristófanes es una institución tan esencial para su sociedad como lo era la esclavitud. Y aquí hemos visto cómo Aristófanes se ha hecho eco de un prejuicio social que recaía en los esclavos, y es que robaban comida de la cocina. Y aquí este esclavo que está preparando mierdas para el escarabajo dice, bueno, a mí al menos no se me podrá acusar de que robo lo que estoy preparando, ¿no? Ya digo que Aristófanes, aunque muchas de las ideas de sus obras parezcan muy rompedoras, nunca se va a salir de esa cosmovisión social del Ática, salvo quizá en el caso del militarismo, si consideramos que la guerra era uno de los cimientos de la sociedad, la democracia ateniense, y yo creo que al menos durante su época imperial lo fue, pues Aristófanes no va a transigir nunca con eso y siempre lo va a criticar. La esclavitud no, ese tema no será fuente de conflicto en la obra de Aristófanes. Otra excepción quizá la constituya la cuestión de género, porque varias de sus obras sí giran en torno a la mujer y su papel en Grecia. Y aunque estoy de acuerdo con la mayoría de intérpretes en que no pueden considerarse obras feministas, en mi opinión tampoco se pueden pasar por alto muchas de las cosas que se dicen allí. Hay estudiosos que dicen, mira, es verdad que en Lisístrata, por ejemplo, las mujeres recurren a la abstinencia sexual y llegan a tomar la Acrópolis para reclamar la paz, pero eso a los ojos de Aristófanes y su audiencia era una idea tan absurda y cómica como el que un hombre montase a un escarabajo para pedir la paz a los dioses. No se puede considerar una profundización seria en el feminismo. Pero el que un hombre pacifista monte un escarabajo no es en sí mismo una burla a todos los hombres pacifistas, ni a los escarabajos, ni a nadie. Es una situación inverosímil porque así son las comedias. Pero en realidad sabemos que en esta obra Trigeo es el bueno, lleva a cabo una idea absurda, pero no es una forma de ridiculizar su personaje ni ningún estereotipo social que representa. Y por la misma razón, no creo que en Lisístrata o en las asambleístas se ridiculice a las mujeres como tal, en tanto que mujeres. Muchos personajes femeninos de la obra es verdad que dicen cosas ridículas porque no deja de ser una comedia. Y en toda comedia, en todo chiste, alguien lamentablemente tiene que sufrir algún tipo de miseria. ¿Qué decir entonces del chiste sobre el chapero? Bueno, creo que la traducción de Yáñez Sánchez aquí es acertada. Yo no sé griego antiguo, pero es verdad que en alguna traducción al español lo he visto traducido como joven invertido, haciendo más referencia a la orientación sexual del chico que a su profesión. De hecho, diríamos que aquí la homofobia se encuentra más en la traducción que en el chiste original. Pero la mayoría de autores que he consultado coinciden entre sí al traducirlo como un chico que se prostituye o un hombre de compañía. Vamos,
un chapero. Y sí, a primera vista podríamos considerarlo un chiste de mal gusto que hace escarnio de un colectivo vulnerable, ¿no? Un comentario que podría encajar en el discurso homófobo de un hombre heterosexual, una sociedad heteropatriarcal, etc. Y Aristófanes, hasta donde sabemos, era heterosexual, o por lo menos sabemos que tuvo hijos, por lo que podemos suponer que era casado. ¿Pudo ser un hombre bisexual o haber tenido relaciones con otros hombres a lo largo de su vida? Pues claro, desde luego, y más en la Atenas de la época. En todo caso, me gustaría decir un par de cosas al respecto. La primera es que hay quienes niegan la existencia misma de la homosexualidad en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Todos hemos oído esta chorrada. Se emplea un argumento similar al que utilizó Bruno Latour para mostrar que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis. Realmente no se sabe de qué murió Ramsés II, pero Latour dice que la tuberculosis no pudo ser porque el bacilo de Koch no se descubrió hasta 1882 y no tiene sentido decir que hace 3000 años alguien murió de eso. El argumento es horrible y solo se puede sostener desde una posición filosófica, cierto relativismo o constructivismo mal entendido que yo considero inaceptable, pero el hecho es que mucha gente opina lo mismo de la homosexualidad y de la heterosexualidad. Es decir, que en la antigüedad no existían, aunque como en este caso no hay ningún científico que haya reclamado para sí la autoría de la homosexualidad, es difícil determinar la fecha a partir de la cual sí podemos hablar de homosexuales y heterosexuales. Pero la idea básica de quienes razonan así es que las orientaciones sexuales están fuertemente constreñidas o incluso esencialmente constituidas por la sociedad y la cultura en la que viven las personas, por lo que si no vives en una sociedad que haya construido el concepto de homosexualidad, por más que te sientas sexualmente atraído por las personas de tu mismo género, no eres homosexual. Véase la equivocidad del argumento. Primero se habla de la orientación y después del concepto de la orientación. Del mismo modo que Latour emplea equívocamente la tuberculosis y el concepto de la tuberculosis. Conceptos como homosexualidad o tuberculosis nos sirven para referirnos a cosas que existen en el mundo real. La homosexualidad pudo existir o no en la antigua Grecia. Eso dependerá de si existían o no en esa sociedad personas que se sentían sexualmente atraídas por personas de su mismo género, no de si esas personas poseían o no el concepto de la homosexualidad. Del mismo modo que Ramsés II murió o no de tuberculosis dependiendo de si murió o no de tuberculosis, no de si existía en su sociedad el concepto de la tuberculosis. Sabemos que las personas sexualmente atraídas por personas del mismo género existían en la antigua Grecia. Una prueba de ello son las obras de Aristófanes. Luego existía la homosexualidad en la antigua Grecia. Pero eso no responde a la pregunta de si se trata de un chiste homófobo o no. Es decir, la homosexualidad forma parte de la obra de Aristófanes como de la obra de muchos otros autores griegos. Pero al hablar de ella, ¿la describe o la denuncia? En concreto, ¿qué está haciendo Aristófanes aquí? Bueno, pues lo cierto es que no lo sabemos. Existe mucha polémica al respecto de esa cuestión. Pasajes como este y otros de Aristófanes han sido interpretados por algunos, como por ejemplo Bruce Thornton en su libro Eros, The Myth of Ancient Greek Sexuality, como muestras del rechazo hacia la homosexualidad, sobre todo la homosexualidad pasiva en el pueblo griego antiguo. En rigor, no hay tal cosa como la homosexualidad pasiva. La pasividad es como llamamos no a una orientación sexual, sino a un rol que se puede desempeñar en una relación sexual. Y ciertamente la víctima de este chiste es un homosexual pasivo, ¿no? Y los chistes de Aristófanes y los chistes homófobos en general suelen ir dirigidos al rol pasivo, ¿no? O a los gays con pluma. Estos chistes, en rigor, son homófobos, no son solo pasivófobos o plumófobos, son homófobos. Yo estoy dispuesto a mantener esto, aunque quizá este no sea el momento para explicar por qué. Cuestión aparte es que a veces los gays activos y los que no tienen pluma también sean pasivófobos o plumófobos, pero eso es otra cuestión. Yo entiendo que un estudioso pueda leer estos chistes y concluir que Aristófanes no solo compartía un cierto prejuicio contra los pasivos, sino contra los homosexuales en general, y que de hecho el pueblo llano griego compartía este prejuicio en su mayoría.
Hay historiadores que insisten mucho en esta distinción, que en la antigua Grecia la homosexualidad estaba permitida solo entre las élites, pero no en la plebe. Y por supuesto, Aristófanes escribía para ser visto también por la plebe, aunque él ciertamente no pertenecía a ella. Y otros autores afirman lo contrario, como Victoria Woolf, por ejemplo, que afirma que en Atenas el deseo entre personas del mismo sexo era parte de la ideología sexual de la democracia, compartida tanto por la élite como por el demos, de lo que son, ejemplo, los tiranicidas, Aristogitón y Harmodio, que eran dos amantes homosexuales con sendas estatuas en el Ágora. Y aquí, desde luego, no vamos a resolver esta cuestión, pero sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Aristófanes hace escarnio de los homosexuales pasivos siempre que se tercia y que estos chistes no han resistido el paso del tiempo. Claro, en las representaciones que hoy en día se hacen de la obra, cada cual se las arregla como puede al enfrentarse a estos pasajes. Si bien es cierto que puede haber algo de proyección desde nuestro momento histórico, porque entre la sociedad de Aristófanes, que aun pudiendo tener elementos homófobos, sabemos que no penalizaba la homosexualidad, y la nuestra, median 2 milenios de persecución legal y marginación social de los homosexuales. Y ello implica que la carga simbólica que nosotros atribuimos a los chistes sobre homosexuales no puede ser la misma que en época de Aristófanes. Indudablemente la carga no era la misma, debió ser diferente en un grado u otro, pero no sabemos exactamente cuál y no creo que podamos saberlo. Y a este respecto estoy plenamente de acuerdo con algo que dice Zizek en el libro que reseñé en el vídeo anterior, cuando dice: por definición siempre empezamos a resolver los problemas demasiado tarde, por una sencilla razón. La única alternativa habría sido, en primer lugar, evitar que el problema surgiera en el pasado. Sí, debemos luchar contra el racismo, pero solo podemos hacerlo después de haber permitido que el racismo surja, por lo que nuestra lucha contra él siempre llega demasiado tarde. No hay lugar aquí para un historicismo barato que relativice la injusticia. No es que cosas que antes eran normales, la esclavitud, el racismo, la opresión sexual, sean ahora inaceptables porque nuestra cultura y sensibilidades hayan cambiado. Deberíamos hacer precisamente lo que prohíbe la relativización historicista, medir el pasado con los criterios actuales. Una vez que vemos que la esclavitud está mal, vemos simultáneamente que siempre estuvo mal y nos volvemos capaces de leer la historia de otra manera y descubrir, por ejemplo, que las revueltas de esclavos ocurrían constantemente. No podría estar más de acuerdo y creo que es el mismo espíritu con el que debemos juzgar estos chistes sobre homosexuales pasivos en la obra de Aristófanes. Creo que podemos ser más o menos piadosos con Aristófanes como persona y autor, pero creo que debemos criticar estos pasajes de su obra despiadadamente. En cualquier caso, sabemos por otras obras, sobre todo en Caballeros, Aristófanes gusta de ilustrar a sus conciudadanos atenienses como pasivos y a sus gobernantes, o por lo menos a los mandatarios más tiránicos, como sus sodomizadores. Y en nuestra obra, en La Paz, cuando uno de los esclavos se pone a explicar al público qué demonios está pasando, qué es esto del escarabajo y de la mierda, dice: seguro que ya algún joven espectador de los que van de listos dirá: ¿de qué va esto? ¿Un escarabajo para qué? Y el señor Jonio de al lado le dirá: creo que se refiere a Cleón, por la manera en que come mierda el sinvergüenza. Cleón era el estratego de Atenas que sucedió a Pericles tras su muerte como oficial del ejército, y Aristófanes lo odiaba por distintas razones, algunas de ellas políticas y otras más personales. En primer lugar, Cleón era un firme belicista y Aristófanes se oponía a la guerra del Peloponeso. Y por otra parte, la segunda obra escrita y representada por Aristófanes, Los Babilonios, que no nos ha llegado, fue fuertemente criticada por Cleón. De hecho, por lo que dice en Acarnienses, Aristófanes tuvo que compadecer en el Senado y dar explicaciones por esa obra, porque al parecer Cleón le acusó de insultar a los magistrados y ridiculizar a Atenas ante ciertas personalidades extranjeras que acudieron a las Dionisias de ese año, en las cuales, por cierto, Aristófanes ganó el primer premio. Pero a Cleón no debió gustarle nada, trató de censurarlo y desde entonces Aristófanes no tendrá piedad con él. En su siguiente obra, Los Acarnienses, dice la parábasis: desengañándoos, pues, os ha prestado el poeta, o sea, yo, Aristófanes, eminentes servicios y ha difundido por las ciudades aliadas el régimen democrático. Por eso los pagadores de tributos de esas mismas ciudades acudirán deseosos de conocer al excelente poeta que no ha temido decir la verdad a los atenienses.
Por eso los lacedemonios os brindan con la paz y reclaman a Egina, no porque den gran importancia a aquella isla, sino por despojar de sus bienes al poeta. De este extracto se puede deducir que Aristófanes tenía propiedades en Egina, aunque era ateniense de nacimiento. Pero vosotros, atenienses, no le abandonéis. En sus comedias brillará siempre la justicia y abogará siempre por vuestra felicidad. No con adulaciones ni vanas promesas, fraudes, bajezas ni intrigas, sino dándoos buenos consejos y proponiéndoos lo que sea mejor. Después de esto ya puede Cleón urdir y maquinar contra mí cuanto se le antoje. La honradez y la justicia estarán de mi lado, y nunca la ciudad verá en mí como en él a un cobarde y un mariconazo. De nuevo, el insulto homófobo gratuito, porque en este pasaje no se hace referencia a ningún otro rasgo de personalidad de Cleón, más allá de que había querido perseguirlo a Aristófanes. Es decir, la cobardía o la incapacidad de asumir las críticas por parte del mandatario es considerado como un síntoma de su orientación sexual. Nuestra obra, La Paz, la escribió Aristófanes recién muerto Cleón, la había palmado en la batalla de Anfípolis, y no sería raro que a Aristófanes le alegrara mucho la muerte de Cleón, porque junto con Brásidas, que era en aquel entonces el líder de los espartanos, era una de las partes más belicistas en escena. De hecho, fue cuando Cleón y Brásidas murieron y se cambiaron los líderes de ambos bandos que se pudo iniciar la negociación que daría pie a la paz de Nicias, que se llamó así por el nombre del general ateniense que la firmó. Bien, pues después de decir esto, el esclavo, uno de los esclavos, cuenta este chiste sobre Cleón y luego desaparece de escena. Dice que se va a dar de beber al escarabajo, así que podemos suponer que se va a orinar y luego ya no vuelve a aparecer. El otro esclavo sí se queda hablando un rato con Trigeo y su hija. Luego, en los episodios finales, volverá a aparecer un esclavo, pero no se especifica cuál de los dos, pero en cualquier caso no importa. El caso es que el esclavo, que se queda en escena, aclara al público que no, que la mierda no la están preparando para Cleón, sino para el escarabajo de Trigeo, que es su amo, y este Trigeo ya había tratado de llegar a Zeus a los cielos para pedirle la paz por medio de una escalera, pero se cayó, tuvo que cambiar de plan y se fue al Etna, que es el volcán de Sicilia, donde, según la mitología griega, están las fraguas de Hefesto, y se trajo de ahí al escarabajo gigante con el que pretende llegar al cielo. Entonces le dice el esclavo: no me pienso callar hasta que me digas hacia dónde estás volando. ¿A dónde va a ser? Al cielo, a casa de Zeus. ¿Y para qué? Para preguntarle qué piensa hacer con todos los griegos. Y si no te lo dice, pues lo llevaré a juicio por entregar Grecia a los persas. Claro, la guerra del Peloponeso enfrenta a Grecia con Esparta, pero los persas siempre eran una amenaza y la miseria de la guerra desprotegía a los helenos del imperio aqueménida. Entonces, como al esclavo todo esto le parece un disparate, le pide a las hijas de Trigeo que le supliquen que se quede. Entonces entra en escena las hijas de Trigeo, que no sabemos cuántas son, pero en realidad solo va a hablar una de ellas. En todas las traducciones que he consultado es solo una niña la que habla, y habla de forma bastante dramática, al parecer. Se supone, por lo que he leído, que en este diálogo entre Trigeo y su hija y los párrafos siguientes, el ascenso del escarabajo a los cielos, son parodias de tragedias de Eurípides, que es algo que hacía constantemente Aristófanes. Los dos primeros parlamentos de la hija y la respuesta de Trigeo corresponderían a una obra perdida de Eurípides, Eolo, y la escena de Trigeo subiendo a los cielos en el escarabajo parodiaría la tragedia Belerofonte, que narra el inútil intento del héroe por ascender al Olimpo montado en Pegaso. Entonces dice la niña: padre, padre, ¿es cierto el rumor que llega a nuestra casa de que, dejándonos, te vas con los pájaros, a los cuervos? Bueno, esto de irse a los cuervos es una expresión griega equivalente a irse a la mierda. Sin razón. ¿Es esto verdad? Dímelo, padre, si me quieres un poquito. Es bien cierto, hijas, y la verdad me disgusto cuando llamándome papá me pedís pan, y en casa no hay ni una migajita de dinero. Pero si yo vuelvo con éxito, tendréis enseguida un gran pan y una gran torta. Aquí vemos, pues, que un motivo de Trigeo para subir al cielo es que no tiene con qué alimentar a su familia. Y en general, la apelación pacifista de Aristófanes parece recaer a lo largo de la obra en esta especie de argumento consecuencialista, según la cual la guerra es ante todo indeseable porque trae la escasez, al menos así es como él interpreta el tiempo que le ha tocado vivir a él o a los ciudadanos más pobres de Grecia, ¿no?
No es que no haya argumentos más morales en esta obra, también los hay, pero este se repetirá frecuentemente. Y aquí, en estos versos que acabo de leer, Aristófanes ha anticipado el que será el último verso de la obra. Cuando Trigeo dice eso de que si vuelve con éxito tras haber conseguido la paz, sus hijas tendrán pan y tortas, eh, es una frase que también puede tener un trasfondo en su lengua original, pero no voy a entrar ahí. Lo importante es que Trigeo promete comida, promete abundancia si logra la paz. Entonces le pregunta a la niña, ¿y a qué viene la ocurrencia de ponerle unas riendas a un escarabajo para que te lleve a los dioses, papi? En las fábulas de Esopo aparece como el único de los alados que llega a los dioses. Padre, has contado una fábula nada creíble, que un animal apestoso llegó a los dioses. Llegó una vez, en el pasado, por enemistad con el águila, e hizo caer sus huevos para vengarse de ella. Aquí es donde Trigeo explica de dónde ha sacado la idea del escarabajo, que es una fábula de Esopo. Esta fábula es la tercera en el índice de Perry y tiene muchas versiones, algunas incluyen una liebre por ahí, pero vamos, la idea principal es que el águila, este animal tan poderoso y fuerte en comparación al escarabajo, pues es víctima de su arrogancia cuando deja sus huevos en el regazo de Zeus, pero el escarabajo vuela hasta allí y se los tira y se rompen. Aristófanes no solo utilizó la fábula en esta obra, donde juega un papel importante, también se menciona en Lisístrata, cuando el coro de mujeres se enfrenta al coro de ancianos que estaban amenazándolas, y dicen las mujeres ahí, despelotándose, rasgándose las vestiduras, solo con que me insultes, con lo enfadada que estoy, como el escarabajo voy a hacer de partera del águila preñada. Este verso se hizo tan famoso que llegó a ser registrado por Erasmo de Rotterdam en sus adagios, más de 1500 años después, junto con una alternativa latina, Scarabeus aquilam quaerit, un escarabajo cazando un águila. Sigue la niña, deberías uncir al alado Pegaso para tener un aire más trágico ante los dioses. Mi niña, entonces necesitaría el doble de comida, mientras que ahora con lo que ya he comido alimentaré a este. ¿Y qué pasará si cae al fondo del húmedo abismo? ¿Cómo podrá, siendo alado, escapar? Para eso tengo un buen timón, señalándose un miembro, y mi barco llevará una copa de Naxos. Al parecer, la palabra griega para escarabajo, canzaros, se empleaba también para referirse a un tipo particular de barco, evidentemente relacionado con Naxos, que es una islita muy bonita del Egeo. De todos modos, me parece que hay que estar un poco salido para hacer que un padre le cuente este tipo de chistes sexuales a sus propias hijas. No sé si Aristófanes estaba en la mejor posición para reírse de los gays. Pero bueno, ahí se va Trigeo con su escarabajo y llega hasta las puertas del Olimpo y en ellas se encuentra, por supuesto, a Hermes, el guardián de las puertas. En un principio Hermes no le quiere dejar entrar, pero Trigeo le ofrece un poco de carne y Hermes se muestra más proclive a colaborar, pero ya le advierte a Trigeo que los dioses se han ido, que dentro no va a encontrar a nadie. Hermes solo se ha quedado cuidando de sus cosas, pero Zeus y compañía se las han pirado, muy alto en el cielo, desde donde no puedan ver a los griegos ni escuchar sus plegarias. ¿Y por qué se han mudado? Le pregunta Trigeo, y Hermes responde, porque están enfadados con los griegos. Y aquí donde ellos estaban han puesto a Pólemo, y os entregan a él para que haga con vosotros lo que quiera. Bueno, en las versiones al inglés que yo he consultado, Pólemo aparece traducido como war, como guerra, y en la traducción al español como Pólemo, que sí es la guerra, pero es una personificación. Yo no sé griego, pero tengo entendido que Pólemo sí significa guerra, no es solo un nombre propio como Ares, que de hecho es el dios de la guerra, pero claro, como todos los dioses se han mudado, debe quedar algo allí personificando la guerra y Aristófanes pone a Pólemo, que por cierto también lo había usado en Acarnienses. Entonces, ¿qué hacer con Pólemo? ¿Mantenemos la voz griega o lo traducimos? Desde luego, si Pólemo, además de ser el nombre de un personaje, significa guerra, entonces lo mismo se debería aplicar al personaje que da título a esta obra, que es la paz, Eirene. Eirene era la personificación de la paz, pero es que en griego la palabra paz es ni más ni menos Eirene, por lo que en las traducciones españolas que dejan guerra como Pólemo, también deberían dejar Eirene. Pero bueno, yo me voy a atener a esta traducción que tengo a mano, donde se mantiene el nombre Pólemo. Pues Trigeo sigue interrogando a Hermes, ¿y por qué nos han hecho esto? Dime. Y Hermes responde, porque preferís la guerra en lugar de aceptar las treguas que muchas veces os han ofrecido. Y cuando los espartanos os aventajaban un poquito, decían,
Sí, por los dioses, ahora los ateniensitos se llevarán su castigo. Y si ganabais vosotros, ateniensitos, y venían los espartanos para hablar de paz, inmediatamente vosotros decíais, quieren engañarnos por Atenea. Sí, por Zeus, no debemos escucharlos. Ya volverán mientras tengamos Pilos. En Pilos, al sur del Peloponeso, unos años antes de la paz de Nicias, los atenienses habían obtenido una gran victoria y habían tomado presos a 300 espartanos, que eran una importante moneda de cambio para los atenienses, porque muchos provenían de las mejores familias de Esparta. Entonces, aquí Hermes ilustra un comportamiento típico de los países en guerra, que nunca es un buen momento para la paz, especialmente cuando mejor va la guerra. Cuando vas ganando y el rival te ofrece la paz, tú no la aceptas porque lo que quieres es machacarlo. Y tras los primeros reveses que tuvo la invasión rusa en Ucrania, una línea de pensamiento pacifista se abrió camino en los medios, según la cual había que ofrecer a Rusia una vía para una paz no deshonrosa, de manera que Putin y su ejército no se viera a sí mismo en una situación desesperada con consecuencias catastróficas para todos. Es decir, en aquel momento, ya no creo que sea así, creo que la situación de la guerra ha cambiado bastante, pero en otoño de 2022, con la contraofensiva ucraniana en el este, en Kharkov, podía dar la impresión de que los ucranianos iban a prevalecer en la guerra, y es entonces cuando apareció esta voz apelando a la oportunidad de la paz. Negociemos ahora que tenemos una buena posición. Zizek ilustra bien esta postura. Dice, cuando empezó a parecer que Ucrania ganaba, los pacifistas empezaron a afirmar que no se le debería permitir ganar porque esto podría provocar la ira de Putin incitándole a apretar el botón. Oímos una y otra vez que hay que dejar que Rusia salve la cara. Y sí, probablemente será necesario algún tipo de compromiso negociado, pero este compromiso no debería procurar salvarle la cara a Rusia en el sentido de volver a reconocerla como un Estado normal y retomar las relaciones económicas y culturales como si la guerra nunca hubiera ocurrido. Rusia debe ser tratada como lo que es, un Estado fallido muy peligroso. O sea que sí, ya negociaremos, pero más adelante sí eso. De momento no podemos dejar que la debilidad de Rusia nos engañe y firmar ahora una paz con un rival tan peligroso. Ya volverán mientras tengamos Pilo, ¿no? Ya volverán mientras tengamos Kharkov. Es el tipo de palabras propias de nosotros, reconoce Trigeo. Sí, son palabras propias de los antiguos griegos y también de los europeos actuales. No hemos cambiado mucho en ese sentido. Por lo cual, dice Hermes, no sé si alguna vez volveréis a ver a la paz. ¿Pero a dónde se ha ido?, pregunta Trigeo. Pólemo la arrojó a una profunda cueva. ¿A cuál? A esa de ahí abajo, y ya ves cuántas piedras echó encima para que no podáis cogerla. Dime, ¿y qué se dispone a hacer con nosotros? Nada más sé una cosa, que por la tarde llevó dentro un mortero de enormes proporciones. ¿Y para qué va a usar ese mortero? Planea majar con él las ciudades. Bueno, me voy, porque en mi opinión está a punto de salir. Ya se oye ruido dentro. Desgraciado de mí, dice Trigeo. Voy a escaparme yo también, que he notado el sonido de un polémico mortero. Entonces Trigeo se esconde en un rincón y entra Pólemo con un enorme mortero. Y en ese mortero él va a preparar un plato de comida, una ensalada, una especie de picadillo, utilizando como ingredientes a distintas ciudades involucradas en la guerra del Peloponeso. Y cada ingrediente tiene su relación peculiar con cada una de las ciudades. Cuando tira los pueros al mortero, por ejemplo, se está refiriendo Polemo a Esparta. Dice, mortales, mortales, sufridores de tantas cosas, ¿cómo os van a doler enseguida las mandíbulas mientras echa pueros en el mortero? Puerto de Prasias, 3 veces desgraciada, y 5 veces y muchas decenas de veces, que hoy serás aniquilado. Prasias era un puerto de Esparta, pero también la palabra Prasias significa puerro en griego. Trigeo dice a los espectadores, atenienses, claro, que de momento no hay que preocuparse porque solo se ha jodido Esparta, ¿no? Un poco de forma irónica, ¿no? Creo, representando el sentir popular en una guerra, ¿no? Pero enseguida van a ser destruidas también en Megara, como el ajo en el mortero de Pólemo, porque Megara era famosa por su producción de ajo. Sicilia es el queso, porque también era célebre por su queso en aquella época. Y finalmente la miel que acaba echando Pólemo al mortero simboliza, por supuesto, a Atenas
o al Ática en general. Cuando Pólemo ya tiene lista toda la comida, la tiene que machacar con una mano de mortero o con una maza. Pero como no tiene ninguna mano, le pide a Tumulto, que es su chico de los recados, que le traiga una. Pero como estos se acaban de mudar, pues Tumulto le dice que no tiene ninguna él tampoco, y entonces Pólemo, muy enfadado, le ordena a que vaya a coger una de los atenienses. Pero Tumulto, que, insisto, si Pólemo no se traduce como guerra, tampoco debería traducirse tumulto, sea cual sea su voz griega, pero bueno, no ha conseguido la maza de los atenienses. Entonces Pólemo le pregunta impaciente, ¿qué pasa? ¿Que no la traes? Y Tumulto, es que los atenienses han perdido su maza, que era ese vendedor de cueros que aplastaba Grecia. Este vendedor de cueros, este curtidor, es por supuesto Cleón, a quien Aristófanes llama así porque por lo visto esa era la de curtidor, la profesión de su padre, o digamos el negocio familiar era la de la venta de cueros, y Aristófanes suele referirse a él de ese modo. Como ya he dicho, Cleón acababa de morir en la guerra y Aristófanes apenas se molesta en disimular lo mucho que le alegra el hecho de que se ha muerto. Y aunque Aristófanes podía tener excelentes razones para odiar a Cleón, es cuestionable el hecho de que se refiera a él con ese nombre, ¿no? Y a este respecto, en su ya clásica lucha de clases en el mundo griego, Croix es bastante duro con Aristófanes por esa costumbre que tiene de referirse a sus rivales políticos con el nombre de su profesión o el trabajo con el que ganaron dinero antes de dedicarse a la política. Dice Croix en su libro que los políticos destacados de la Atenas de los siglos V y IV, Cleón, Cleofonte y Ánito, que son blanco de las sátiras de Aristófanes y de otros poetas cómicos, los llaman respectivamente curtidor y pellejero, zapatero y cacharrero, y tratantes de ganado o vendedores de liras. Como la política, por lo menos al nivel más alto, constituía una ocupación de dedicación plena en una ciudad griega, si se era político no se podía ocupar uno personalmente del comercio o de la industria. Sería solo cosa de snobs como Aristófanes el que se perdiera prestigio por el hecho de que la propia fortuna, o mejor la del propio padre o el propio abuelo, procediera originalmente de la industria o el comercio. Es una crítica razonable, pero una vez más, no podemos ser demasiado duros con Aristófanes teniendo en cuenta que se trataba de un cómico que necesariamente tenía que referirse a sus rivales políticos con este tipo de motes o apodos que pueden hacer más o menos gracia. Es obvio que a Croix no le hacen ninguna por considerarlo el síntoma de cierto esnobismo aristocrático por parte de Aristófanes. Hasta cierto punto es una crítica razonable. Yo no sería demasiado duro con Aristófanes por hacer eso. Y aunque seguramente llamar curtidor de cueros no sea el chiste más elegante en contra de Cleón, más que ser una crítica o una ridiculización de las profesiones industriosas o liberales atenienses, creo que es más bien una forma de rebajar esa solemnidad grandiosa que se arrogaban para sí mismos los oficiales y estrategos del ejército ateniense. Da una forma de desmitificarlos, ¿no? Y negarles esos dones que a veces se arrogan para sí los hombres de Estado y de los que tanto se vanaglorian, recordarles cuáles son sus orígenes, que al final no dejan de ser ciudadanos, ¿no? Personas corrientes y molientes. No sé hasta qué punto sea una forma de Aristófanes de subrayar su superioridad aristócrata. No creo que ese fuera el objetivo de estos chistes, pero hasta cierto punto es comprensible la crítica de Croix y consideraba digna de mención. Dice Trigeo, es estupendo, mi reina y señora Atenea, que aquel se haya perdido. Se está refiriendo a Cleón. Y en un buen momento para la ciudad, justo antes de que nos eche encima el sofrito. Bien, ahora imaginémonos que un cómico actual se ría públicamente de la muerte en batalla de un ministro de defensa o de un general. Es cierto que hoy en día los ministros no van a la guerra y, por cierto, que viendo los antecedentes históricos tampoco podemos llevarnos a engaños y pensar que si los ministros se vieran obligados a pelear
ellos en las guerras ya no se declararían más porque la historia antigua y la historia en general no autoriza esa conclusión. El caso es que, por supuesto, ni en Rusia se permitiría tamaña insolencia. O sea, que si un general ruso muriera en la guerra de Ucrania, ni por el forro podría un cómico ruso reírse de eso en la tele. Y aquí habría que ver, en las redes sociales cada vez está más coartada la expresión de este tipo de opiniones, pero en los grandes medios de comunicación y en las manifestaciones culturales más populares, cualquier cómico que festejara la muerte de un mandatario europeo por ser propicia para la paz sería, si no enjuiciado, condenado al ostracismo. Pero al parecer, aunque solo las dijera Aristófanes, estas cosas en Atenas se podían decir y se decían. Entonces Pólemo le ordena a Tumulto que entonces vaya a buscar la maza de mortero en Esparta, pero Tumulto tampoco la encuentra allí porque Brásidas, el líder de los espartanos, también acababa de palmar. No lo dice con esas palabras, pero Aristófanes se refiere a eso. Entonces Pólemo, harto ya, dice que se va a hacer él mismo una mano de mortero y salen los dos de escena, Pólemo y Tumulto, y se queda solo Trigeo. Es el momento en el que se exhorta a los ciudadanos de toda Grecia que rescaten a la paz de su cautiverio. Y ya hemos dicho que la paz e Irene ha sido sepultada en una cueva y de lo que se trata ahora entre todos es de mover las piedras y sacarla de allí. Entonces dice Trigeo, ahora, hombres de Grecia, es una buena ocasión para dejarse de hazañas y batallas y salvar a la paz, querida por todos, antes de que nos lo impida alguna otra maza. Vamos allá, campesinos y mercaderes, carpinteros y artesanos, metecos, extranjeros, habitantes de las islas, venid aquí todos los pueblos al instante, cogiendo palas, palancas y cuerdas, porque ahora comienza el jaleo. Entonces entra el coro en la orquesta, la forman campesinos atenienses, espartanos, beocios, argivos y megarenses. Aquí debería venir el párodo, o sea, la canción con la que se introduce al coro, pero por un rato solo hablará el corifeo, o sea, el líder del coro, y el coro no entrará hasta un poquito más adelante. Entonces, la primera frase del corifeo es: que todos vengan aquí con ardor, derechos a la salvación. Vayamos todos los griegos a ayudar, ahora o nunca, liberándonos de ejércitos y de los perversos mantos escarlata, porque hoy ha brillado el día contra el belicoso Lámaco. Lámaco era otro general ateniense partidario de la guerra, que este seguía vivo y, por lo que sabemos, podía estar incluso presente en la representación de la paz. Y este Lámaco murió, de hecho, en batalla unos años después, una vez terminada la paz de Nicias, en la famosa expedición a Sicilia, donde los atenienses fueron derrotados por Esparta. Lámaco murió allí y, por cierto, un año después también murió Nicias, que seguía siendo general ateniense. Bueno, entonces, según el coro, están todos los griegos deseosos de salvar a la paz, pero Hermes irrumpe otra vez, diciéndoles que no pueden hacer eso, porque Zeus lo ha prohibido y de hecho ha condenado a muerte a todo aquel que intente liberar a la paz. Hermes amenaza con delatarlos, pero ellos le ruegan que no lo haga, le prometen adorarlo y dedicarle sacrificios y fiestas, y le dice Trigeo, por eso, querido Hermes, ayúdanos con coraje a rescatarla, y en tu honor celebraremos las grandes Panateneas y todas las otras fiestas de los dioses, los misterios en honor a Hermes, las Dipolias, las Adonias y otras ciudades, al acabarse sus males, harán sacrificios en todas partes en tu honor, Hermes libertador. Y todavía tendrás más beneficios. Primero te regalo esta copa para las libaciones. Y Hermes en plan, qué bien, cómo me conmueven siempre las copas de oro. O sea que a este héroe le basta con sobornar a un dios para conseguir su objetivo. O bueno, al menos ha conseguido que Hermes no se chive a Zeus, de que van a intentar rescatar la paz, pero ahora tienen que hacerlo. Tienen que apartar las rocas de la cueva donde la paz ha sido encerrada por Pólemo. Y sus conciudadanos griegos están por la labor, muy ilusionados, y le piden a Hermes que los anime y que los guíe en esta empresa. Y Hermes, hace un minuto que quería delatarlos a todos y condenarlos a muerte, habiendo aceptado el soborno de Trigeo, se pone manos a la obra, guiando a los griegos en el rescate de la paz. Y dice, libación, libación, todavía con la copa en la mano. Derramando vino roguemos que el día de hoy sea para todos los griegos el comienzo de muchos bienes y que quien tire con brío de las cuerdas no coja más un escudo. Es decir, para retirar las piedras están usando algún tipo de mecanismo del que hay que tirar todos a con una cuerda. Entonces, que quien tire de esa cuerda, quien ayude a liberar la paz, no se vea ya obligado a coger más el escudo, a volver a la guerra. Y aquí se van a hacer unas libaciones que yo, sin estar muy puesto en estas cosas,
creo que consisten en rezos o plegarias acompañadas de un derramamiento de vino en este caso, pero yo en las traducciones he visto versiones muy distintas sobre quién es el que oficia la ceremonia y qué personaje recita cada parte de la libación. Hermes parece empezarla, pero en algunas versiones ya no dice nada más y son el coro y Trigeo quienes lo llevan a cabo. Pero en esta traducción que estoy leyendo yo son Hermes y Trigeo quienes lo llevan a la limón. Entonces, Hermes empieza la libación y Trigeo la acaba. Si Hermes empieza, quien tire con brío de las cuerdas, Trigeo termina. Que pase una vida de paz con una amiga y atizando la lumbre. Y sigue Hermes. Y que el que prefiera que haya guerra, nunca deje, oh señor Dioniso, termina Trigeo, de quitar de sus codos puntas de flecha. Y si alguien que desea ser capitán no te deja salir a la luz, oh señora, que en las batallas pierdan el escudo como Cleónimo. Cleónimo era otro político que ridiculiza a Aristófanes. Aquí se ríe de él porque al parecer debió perder el escudo en alguna batalla. Y si un fabricante de lanzas o un vendedor de escudos para vender más tiene ganas de batalla, que sea cogido por piratas y tenga solo cebada para comer. Y si alguien, queriendo ser un general, no nos ayuda o siendo un esclavo prepara la fuga, que se le ponga en la rueda y reciba latigazos. No entiendo por qué un esclavo podría desear la guerra. Entiendo que un esclavo se diera a la fuga en una batalla, pero en este contexto darse a la fuga implica desertar del rescate de la paz, lo cual me parece extraño. Pero bueno, ya hemos dicho que no entra en los planes de Aristófanes cuestionar la sociedad esclavista en la que vive, aunque es llamativo que exija el mismo castigo para un esclavo que para un general o un militar arribista que azuce a la guerra para subir en el escalafón, ¿no? Darle latigazos. Ya digo, son afirmaciones muy fuertes, fuertes y certeras. Total, que acaban las libaciones, brindan por todo Dios, por Hermes, por las gracias, por Afrodita, por Deseo, pero por Ares no. Preguntan, ¿y brindamos por Ares? Y todo el coro, no, 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 por Ares no, que se joda Ares. Y por Enialio, tampoco, a ese que le den también. Bueno, Enialio, por lo visto, era otro sobrenombre de Ares, pero además era también otro dios de la guerra, como Polemo, vamos. Un puto lío lo del panteón griego y los nombres de cada dios. El caso es que se ponen todos a tirar, pero no lo consiguen. No consiguen mover las piedras porque hay mucha descoordinación entre los griegos que tiran. Dice Trigeo, es que estos hombres no tiran igual. ¿No vais a poneros de acuerdo? ¿Cómo remoloneáis? Vais a lamentarlo, beocios. Aquí Aristófanes va a criticar un poco todos los pueblos implicados en la guerra. El primero con el que se mete es con Beocia. Bueno, Beocia, para entendernos, era todo el territorio cuya capital era Tebas. Los tebanos, que luchaban en el bando de Esparta en esta guerra, habían infligido un duro golpe a Atenas unos pocos años antes, en el 424, en una batalla cerca de Delio, y según cuenta Rogers, el traductor, los beocios estaban tan envalentonados por eso que no firmaron la paz de Nicias. Esparta, como hemos dicho, sí llevaba un tiempo siendo más proclive a la negociación porque Atenas había hecho muchos rehenes suyos en Pilos, pero los beocios no querían y por eso Aristófanes les lee la cartilla aquí. Beocia solo firmó una tregua con Atenas que no implicaba un verdadero compromiso y volvieron a la gresca unos pocos años después. La paz de Nicias en sí tampoco duró mucho, unos 7 años, desde el 421 al 414, y después la guerra del Peloponeso continuó. Bueno, entonces hay que seguir tirando, y Hermes y Trigeo están dando las órdenes, tirad, tirad, pero los del coro le dicen, bueno, pues a ver si tiráis vosotros también. Y de Trigeo, ¿acaso no tiro y me agarro a la cuerda y me lanzo y me esfuerzo? Y el coro, entonces, ¿por qué no avanza la tarea? Y Trigeo, Lámaco, está feo que te sientes sobre nuestros pies. No necesitamos para nada esa espantosa cara, hombre. Y esos, los de Argos, hace tiempo que tampoco tiran y se ríen de los que están agobiados y se hacen pagar por los dos bandos. Bueno, Lámaco ya lo he mencionado antes. Argos era una isla que siempre había tratado de mantener su independencia respecto a Esparta y respecto a Atenas. Aunque creo que al final se acabó uniendo a Atenas, pero en principio se había mantenido neutral en la guerra y por eso puede parecernos un poco extraño que Aristófanes también se meta con ellos. Yo tampoco lo tengo claro, pero creo que puede referirse al hecho de que Argos se estuviera beneficiando de que las dos potencias se debilitaran entre sí gracias a la guerra. Y también a que, aunque el Estado argivo se había mantenido neutral durante la guerra, muchos de sus ciudadanos guerreros se alistaban por dinero en cualquiera de los dos bandos en liza. Esta es una figura, la del mercenario,
cada vez más presente en la guerra de Ucrania, y no solo compuesta por personas sin recursos usadas como carne de cañón a cambio de poco dinero, a las que es difícil criticar. También hay gente muy preparada para la guerra, diestra en utilizar los equipos y tecnologías más avanzados, oficiales de ejércitos occidentales en algunos casos, y Rusia también ha metido muchos mercenarios de todo el mundo en el frente ucraniano, ya sea mediante su propio ejército o mediante financiación privada. Dice Hermes, pero los espartanos, amigo mío, tiran con hombría. Dice Trigeo, ¿sabes? Los que se agarran al madero se esfuerzan, pero el herrero no los deja. Esta confrontación entre los carpinteros y los metalúrgicos se menciona en todas las traducciones, pero no en todas con el mismo éxito. Esta que he leído ahora no es una mala solución, pero hay que explicar a qué se refiere. Aquí está otra vez el tema de los prisioneros espartanos. La madera, el madero al que se agarran los espartanos que están por la paz, es el instrumento al que se agarran los rehenes, los cautivos de guerra. Ya hemos dicho que en Piros los atenienses habían hecho muchos rehenes espartanos y su gente quería rescatarlos. Eran muchos y algunos de ellos miembros de la aristocracia espartana, pero claro, los herreros, los fabricantes de armas, pues no querían la paz. De ahí la frase de Aristófanes. Los de Mégara tampoco hacen nada, pero tiran enseñando los dientes como perrillos. Sí, por Zeus, como que están muertos de hambre. Y luego dice Hermes, hombres de Mégara, ¿por qué nos vais a los cuervos? La diosa os odia porque tiene memoria, porque fuisteis los primeros en untarla con ajos. Sobre Mégara dos cosas. Primero, lo de que estaban muertos de hambre parece ser así, que la guerra les había conducido a una situación terrible, porque Mégara era una ciudad costera que dependía mucho de su puerto de Nicea y desde hacía unos años ya que Atenas lo había bloqueado. Ese famoso decreto de Mégara poco antes de la guerra. Atenas le había impuesto unas sanciones económicas muy fuertes. Y aquí Aristófanes se queja de que los megarienses no apoyan la paz, que es verdad que no la apoyaron, ni firmaron la paz de Nicias, pero porque ese tratado implicaba que el puerto de Nicea siguiera en manos de los atenienses, y es difícil culparlos por eso. Aristófanes se mete con ellos también, dice que fueron los primeros en untar la paz de ajos, ya ha dicho que Megara era conocido por producir mucho ajo, pero cuesta creer que fueran los verdaderos culpables de la guerra, la verdad. El motivo principal que adujo Pericles para imponer el decreto de Megara era que ellos habían empezado a trabajar en una tierra de Eleusis que era sagrada y entonces Atenas envió un emisario y Megara lo mató, pero difícil de creer que nada de eso justifique el oprobio al que se sometió a Megara después. En general tendemos a infravalorar mucho las consecuencias que tienen las sanciones económicas en los países a las que se las imponemos y después es frecuente que nos llevemos las manos a la cabeza cuando estos países se vuelven contra nosotros, ¿no? Pero es que esas sanciones económicas que muchas veces ni nos paramos a considerar hacen mucho daño a esos países y a menudo provocan que esos países que podrían ser nuestros aliados se conviertan en nuestros enemigos viscerales, y no solamente por una cuestión de vísceras, sino por motivos bastante razonables. Bueno, entonces, después de decir eso a los megarienses, continúa Hermes, y a vosotros, atenienses, os digo que dejéis de tirar por ahí, porque no hacéis más que juzgar a los demás, pero si deseáis rescatarla, a la paz, entiéndase, tenéis que retroceder un poco hacia el mar. Esta última frase, yo sin saber griego, creo que debió ser escrita de forma pretendidamente enigmática, ¿no? Oracular, porque ha creado bastante confusión entre los traductores e intérpretes. Y es bastante difícil de interpretar porque Atenas ciertamente basaba su poderío militar en su flota marina, así lo había decidido el propio Pericles, que instó a los atenienses a centrarse en su poderío naval y en hacer el menor número posible de incursiones por tierra. Pero entonces es difícil de entender cómo una solicitud a los atenienses de retroceder un poco hacia el mar podría contribuir a la paz, que es obviamente lo que pretende Hermes en este pasaje. Rogers sugiere que la histórica supremacía naval de Atenas podría estar de hecho resquebrajándose a juzgar por las recientes derrotas de Atenas en Anfípolis y en Delio, y que Aristófanes en este pasaje está espetando a los atenienses el haber descuidado aquello que mejor se les daba, el mar, priorizando las invasiones por tierra y también, por supuesto, por sus litigios judiciales. Esto de que siempre estáis juzgando a los demás, Aristófanes no pierde ninguna oportunidad de criticar a sus conciudadanos por ser unos picapleitos,
tanto en su convivencia interna, cabe entender, como en la política exterior. De todas formas, ya digo, sí, a Atenas se le daba bien el mar, pero sobre todo para hacer la guerra, para dominar a todas las islitas del Egeo. Pero claro, en este contexto, alentar a los atenienses de retroceder hacia el mar es un mensaje difícil de descifrar y encajar en el discurso de Aristófanes. Pero bueno, el caso es que después de este primer caos, esta descoordinación inicial de los griegos para liberar la paz, acaban cogiendo las riendas solo los campesinos. Dice el Corifeo: vamos amigos, cojamos la cuerda nosotros solos los campesinos. Y se apartan los demás, dice Trigeo. Los campesinos y ningún otro son los que solucionan las cosas. Claro, Trigeo es un campesino y los que acaban salvando la paz son campesinos, y debemos entender que aunque identificamos a Atenas como una ciudad, una urbe, en realidad la mayoría de la población ateniense vivía y trabajaba en el campo. Tucídides lo dice, que en la invasión espartana del 431 les había resultado muy difícil evacuar Atenas porque la mayoría de la gente se había acostumbrado a vivir en el campo, y debido a las sucesivas invasiones espartanas, muchos atenienses abandonaron sus granjas y se refugiaron en la ciudad. Pero hasta entonces habían sido campesinos, y Aristófanes escribía desde el conocimiento de que una buena parte de su público estaba formada en el campo. Es verdad que Aristófanes siempre se jacta de no ser un adulador de su audiencia, de no hacer la pelota a sus espectadores para ganar premios, y es posible que esa frase no sea fruto de la mera demagogia. Quizá Aristófanes creía sinceramente esto, que solo los campesinos podían resolver los conflictos bélicos, pero en fin, fuera como fuese, él hizo que el protagonista de su obra La Paz fuera un campesino, o bueno, un viticultor. De hecho, la palabra tigeo parece derivada de la viña, algo así como viñador o vendimiador, aunque estoy bastante seguro esta vez sí de que Trigeo no es un nombre genérico del griego antiguo, sino un constructo de Aristófanes, al que le gustaba inventar palabras. Y sí, en esta obra son los campesinos los que traen la paz. Al final se retiran las piedras y la paz sale lentamente de la cueva. Lo hace acompañada de dos personajes más, que son Ceoría y Opora. En la mayoría de traducciones estos nombres se dejan tal cual. En esta de Yáñez se traducen como fiesta y cosecha, respectivamente. A Opora también la he visto traducida como abundancia, y en el resto de versiones también el traductor suele dejar una nota en la que se aclara que esos personajes simbolizan eso en la mitología griega, aunque mantienen su nombre propio. Rogers, que traduce literalmente todos los nombres, las llama Mayfair a Ceoría, algo así como Feria de Mayo, o Fiesta de Mayo, o Hearthstone, una palabra cuyo significado desconozco, pero que claramente es una derivación de harps, cosecha, una traducción algo más libre, pero con el mismo significado. El caso es que Aristófanes las presenta acompañando a la paz con un propósito claro: mostrar a los espectadores los beneficios de la paz. Y hemos mencionado antes que el principal argumento de Aristófanes a favor de la paz es que trae beneficios, trae abundancia, trae comida y trae felicidad a la gente. Entonces, Trigeo la saluda así: señora dadora de racimos, ¿qué puedo decir? ¿Dónde cogeré una palabra de 10.000 ánforas con la que saludarte? Es decir, una palabra que exprese la abundancia de vinos que se van a recoger gracias a la paz. Te saludo, cosecha, y a ti también, fiesta. Qué bello rostro tienes, fiesta, qué bien hueles, qué grato para el corazón, dulcísimo, como perfume de librarse del servicio militar. He de decir que en mi breve investigación sobre el asunto no he encontrado ninguna referencia a que en el panteón griego existiera ninguna diosa de la fiesta que se llamara así, y de hecho es bastante raro que esa palabra haya acabado significando lo que significa hoy por hoy Ceoría, ¿no? Es una palabra Ceoros que parece significar algo así como espectador. De hecho, la raíz de la palabra teoría la encontramos también en teatro, comparten el mismo origen etimológico. Y debemos entender que el teatro y la fiesta tenían una relación muy estrecha en la antigua Grecia. Las Dionisias, al fin y al cabo, eran representaciones teatrales inscritas en festividades religiosas. Entonces, lo que Aristófanes está haciendo aquí es utilizar la figura de una diosa de la fiesta, algo así como una versión femenina de Dioniso, para sugerir a sus espectadores que la mejor forma de honrar a la fiesta y poder celebrarla tranquila y felizmente es a través de la paz. Estos tres personajes femeninos, estas tres divinidades, la paz, la cosecha y la fiesta, de todos modos, no hablarán en toda la obra. Algo bastante misterioso, porque no es que Aristófanes
tuviera miedo de hacer hablar a las mujeres en sus obras. Sabemos que en el teatro griego todos los actores eran varones, pero constantemente interpretaban papeles femeninos. Tampoco hay problema en hacer hablar a los dioses. Hermes es un personaje central de esta obra, pero enigmáticamente estas diosas no dirán palabra. Solo la paz se comunicará con los personajes y el público a través del mismo Hermes, lo cual tiene su encanto porque Hermes es el dios comúnmente encargado de la traducción. El concepto mismo de hermenéutica proviene de su nombre. Así que, bueno, quién sabe, quizá las diosas no puedan hablar con nosotros porque no entienden nuestro lenguaje de mortales. Entonces Hermes tiene que traducirnos lo que dicen, aunque el motivo que da en la obra la paz para no hablar con los hombres es que está muy enfadada con ellos por lo mucho que le han hecho sufrir. Pero, bueno, antes de hablar con ella, cantan Trigeo y el coro un peán, una plegaria a la paz muy bonita, que no me resisto a leer porque son unos versos bellísimos. Dice: escuchad, pueblos, que los campesinos se marchen con sus aperos al campo lo más rápidamente posible, sin lanza, ni espada, ni jabalina, que aquí todo está lleno de una paz bien hecha. Ea, que todos vayan a su trabajo en el campo tras entonar el peón. Oh día ansiado por los justos y los campesinos, contento de verte, quiero saludar a las viñas y a las higueras que planté siendo más joven. Tengo ganas de abrazarlas después de tanto tiempo. Sí, por Zeus, porque el azadón está brillante y bien preparado, y las horquillas relucen al sol. ¡Qué bien van a quitar la maleza! En cuanto a mí, yo también deseo marchar al campo y remover aquellas pocas tierras, tanto tiempo abandonadas. Acordaos, amigos míos, de nuestra antigua vida, regocijada con los dones que la diosa nos dispensaba. Acordaos de aquellas cestas de higos secos y frescos. Acordaos de los mirtos, del dulce mosto, de las violetas ocultas en las orillas de la fuente y de las aceitunas tan deseadas. Por tan inmensos beneficios adoramos a la diosa. Ave, ave, deidad querida, tu retorno llena de regocijo nuestras almas. Lejos de ti me abrumaba el dolor, me consumía el ardiente afán de volver a mis campos. Tú eres para todos el mayor de los bienes, la más anhelada dicha. Tú, el único sostén de los que viven cultivando la tierra bajo tu imperio, sin dispendios ni fatigas, disfrutábamos de mil dulces placeres. Tú eras nuestro pan cotidiano, nuestra salud, nuestra vida. Por eso las vides y las jóvenes higueras y todas nuestras plantas te acogen jubilosas y sonríen a tu retorno. Son versos bellísimos que hablan de una sensación muy extendida que debía existir entre los campesinos atenienses que se habían visto obligados a dejar sus tierras en el campo para refugiarse en la ciudad, ¿no? Versos de añoranza y de deseos de volver a sus tierras, ¿no? Abrazar la higuera y las viñas. Bien, pues después de estos cánticos, el corifeo le pregunta a Hermes dónde ha estado la paz tanto tiempo, cómo se perdió. Claro, la guerra del Peloponeso, cuando se estrena esta obra, en el 421, había empezado hacía 10 años. No todo el mundo en el teatro, entre su público, conocía los pormenores del origen de la guerra. Entonces, Aristófanes, aunque no vaya a darnos ni se lo propone una explicación detallada ni históricamente exacta de ese origen, sí que va a darnos una versión bastante original, hasta cierto punto profunda de lo ocurrido. Lo va a hacer por boca de Hermes. Dice: oh, muy sabios campesinos, seguid con atención mis palabras si queréis oír cómo se perdió esta, se refiere a la paz. El principio de la perdición empezó con la desgracia de Fidias. Después Pericles, temiendo compartir su misma suerte, temeroso de vuestro modo de ser y vuestra costumbre de morder, antes de que le pasara también al algo terrible, incendió la ciudad, arrojándole la pequeña chispa del decreto de Megara, y le insufló tal viento de guerra que lloraron con el humo todos los griegos, los de allí y los de aquí. Y en cuanto que un pequeño sarmiento, contra su voluntad, crepitó y una tinaja, golpeada con ira, chocó con otra, ya nadie podía pararlo, y ella desapareció. Bueno, ¿qué es esto de la desgracia de Fidias? Fidias era un escultor, el mejor sin duda de su época, que coincidió con la de Pericles, quien le confió la creación de las más importantes obras que se emprendieron para ensalzar la democracia ateniense, particularmente la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas. Pericles empleó estas obras como material autopropagandístico, pero a Fidias se le acusó de haberse quedado con parte del oro que se le había entregado para construir una de las obras, la Atenea Pártenos, la estatua que se le puso
a la diosa en el Partenón, y a pesar de que no sabemos exactamente qué le pasó a Fidias, sí sabemos que cayó en desgracia, como ha explicado aquí Aristófanes. Un escolio medieval de esta obra dice, citando a Filócoro, que Fidias fue condenado al exilio en el 438-37 y que murió exiliado allí, en Élide, en el 432, justo antes del comienzo de la guerra. Algunos historiadores modernos dicen que pudo haber ido a Élide en el 438-37 y luego haber vuelto a Atenas, donde habría sido acusado y condenado en el 432 y habría muerto en la cárcel, mientras que otros opinan que debió haber sido condenado en el 433-32, momento en el que partió al exilio hacia Elis, donde habría muerto en fechas que oscilan entre el 430 y el 420 a.C. En todo caso, parece casi seguro que había muerto antes de que Aristófanes escribiera esta obra y desde luego mucho antes había sido procesado y condenado por presuntamente robar patrimonio público. El oro que se utilizó para revestir la Atenea, que era enorme, Pericles lo presentó de hecho como un patrimonio del pueblo susceptible de ser empleado siempre que se necesitara. Entonces, que Fidias hubiera sustraído ese oro era un hecho gravísimo. Que fuera cierto o no, hoy por hoy no lo podemos verificar, pero sí podemos deducir que a Pericles debió preocuparle mucho el ver cómo sus enemigos políticos habían utilizado las instituciones judiciales democráticas para derrumbar a una figura pública tan relevante y tan próxima a él como Fidias. Y que, claro, después de él podía ir el propio Pericles. De hecho, parece ser que a Fidias también se le acusó de haber cincelado su propia cara y la de Pericles en una de las escenas mitológicas del Partenón. Esto era considerado una blasfemia y ya afectaba directamente a Pericles. También se enjuició a Anaxágoras, que era amigo suyo, a su amante Aspasia. En fin, Pericles estaba siendo víctima de lo que hoy consideraríamos lawfare. ¿Y qué suelen hacer los líderes imperialistas cuando tienen un problema judicial o un bajón de popularidad o cualquier problema interno? Pues emplear la política exterior, la guerra. Bueno, Pericles llevaba empleando la guerra y machacando a todas las islitas del Egeo desde mucho antes, pero lo que sí coincide con este momento histórico es el decreto de Mégara. Puede parecer un poco frívolo mencionarlo de Fidias como la causa principal de ese decreto, pero pudo tener su relevancia. Ese decreto, como ya he dicho, constituía un conjunto de sanciones económicas a otra de las muchas ciudades costeras que Atenas controlaba y que esencialmente le impedía comerciar con ningún territorio del imperio ateniense, lo cual supuso un golpe durísimo para Megara, que se asoció con Esparta en la guerra del Peloponeso. Se ha discutido mucho la importancia que pudo tener ese decreto en el inicio de la guerra. Aquí Aristófanes le concede una importancia crucial, Tucídides desde luego no le da tanta y los historiadores modernos tienden a restarle importancia, concluyendo que Esparta y sus aliados ya tenían decidido atacar a Atenas por la fuerza que estaba adquiriendo en Grecia. Obviamente, el origen de cualquier guerra siempre va a ser multifactorial y es difícil determinar el peso de cada factor, pero aquí Aristófanes nos proviene juiciosamente de infravalorar la importancia que tienen las sanciones y los bloqueos económicos en las guerras. Las primeras sanciones económicas a Rusia datan de 2014, un montón de sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos que mandó a Rusia a la recesión en 2015. Luego se recuperó, pero lo pasó muy mal y ahora se tiende a infravalorar el peso de esas sanciones. El mismo Zizek lo hace en su libro. Es verdad que esas sanciones económicas no justifican la invasión rusa a Ucrania, pero tampoco puede uno extrañarse del argumento de Rusia. Si yo recibo unas sanciones económicas de la Unión Europea o de Estados Unidos, no por declarar una guerra, sino por hacer las mismas cosas que no merecen las sanciones de la UE o de Estados Unidos cuando las llevan a cabo sus aliados, por no decir directamente ellos, ¿por qué no voy a meterme directamente a invadir Ucrania si me van a sancionar igual? Después de la invasión a Ucrania se han impuesto nuevas sanciones, pero a Rusia se le viene sancionando durante años, como se sanciona y se bloquea a un montón de países como Cuba o Venezuela con la excusa de que conculcan los derechos humanos, cuando muchos de nuestros aliados en Oriente Próximo son dictaduras teocráticas y no porque Cuba o Venezuela hayan declarado la guerra a nadie o hayan invadido nada. Rusia se había anexionado Crimea, es cierto,
un territorio mayoritariamente rusófono y con una amplia mayoría favorable a su independencia, pero ¿dónde están las sanciones a Israel por anexionarse territorios palestinos? ¿O las sanciones a Marruecos por anexionarse Sáhara? ¿O las sanciones a Arabia Saudí por invadir el Yemen? Insisto, no es que las sanciones a Rusia justifiquen nada de lo que hizo después, de hecho, no creo que fueran la causa principal, pero cuando Europa y Estados Unidos juegan a las sanciones de la forma en que lo hacen, no como un instrumento de imparcial aplicación, sino como un elemento para desestabilizar países que consideran fuera de su bando, están dificultando la comunicación con esos países. No se puede esperar que esas sanciones no tengan consecuencias en la forma de pensar de los dirigentes y de la ciudadanía de esos países. Y por experiencia sabemos que casi siempre tienen un efecto contraproducente. No causan un mayor descontento de la población civil respecto a sus dirigentes y no causan en estos ningún efecto disuasorio. De todos modos, lo que es indudable es que Aristófanes responsabiliza a Pericles de la guerra, no solo a Cleón. Es verdad que a Cleón le va a dedicar a Aristófanes sus más feroces críticas, pero tampoco salva a Pericles. Y por eso, tras leer párrafos como este, llama un poco la atención que la traductora Yáñez Sánchez, en su introducción y en la guía didáctica a este libro, insista en el tópico tan extendido de presentar a Pericles como un estadista inmaculado. En la contextualización histórica se nos dice: Pericles, el mejor estadista ateniense, el que consiguió que Atenas llegara a lo más alto, murió a causa de una epidemia de peste que se extendió por la ciudad en el 429 a.C. Entonces tomó protagonismo el demagogo Cleón, hijo de un curtidor de cueros, que era muy belicoso y rechazaba diálogos y treguas. Se convirtió en un gran enemigo de Aristófanes. En nuestra obra, habiendo muerto ya Cleón en el 422, nuestro autor aún lo ataca con saña. Sí, lo ataca con saña a Cleón, pero a Pericles lo responsabiliza de estar en el origen de la guerra. Y después, en el índice de los personajes mencionados en la obra, se nos dice de Pericles: estadista ateniense muy querido por el pueblo. Impulsó la expansión imperialista de Atenas y bajo su mandato la polis vivió su máximo esplendor. Sí, vivió su máximo esplendor como viven los imperios su esplendor, a base de conquistar territorios hasta que son derrotados. Y que era muy querido por el pueblo, es cierto, por parte del pueblo, también era muy odiado, en parte por la aristocracia, pero también por mucha gente que se había visto obligada a dejar sus tierras y a vivir en la pobreza por culpa de las guerras de Pericles, de cuyo botín no se beneficiaban todos los atenienses por igual, por más que fuera una democracia. En Atenas había mucha pobreza, como existen todos los imperios por muy esplendorosos que resulten sobre el papel. Así que este endiosamiento de Pericles y esta demonización de Cleón no casa ni con la realidad ni con la interpretación que hace de la misma Aristófanes en esta obra. Bueno, entonces sigue Hermes. Y luego, cuando todas las ciudades sobre las que mandabais se dieron cuenta de que estabais enfadados unos con otros y os estabais enseñando los dientes, maquinaron contra vosotros por miedo a los tributos. Claro, Atenas era una ciudad imperialista que machacaba impuestos a sus colonias, y cuando éstas ya se hartaron, pues se aliaron a Esparta. Lo hicieron también a cambio de dinero, es decir, estaban sometidos a una situación tan indigna por la esplendorosa democracia ateniense que prefirieron pagar por la protección de otra ciudad extranjera como Esparta. Sigue Hermes. Y con dinero se ganaron a los más poderosos espartanos. Ellos, que son tacaños y falsos amigos de los extranjeros, los sinvergüenzas, expulsaron a esta, señalando la paz, y se llevaron a Pólemo, y después sus ganancias fueron males para los campesinos, pues yendo nuestras trirremes de aquí, por su parte, para vengarse, se comían las higueras de los hombres que no tenían culpa de nada. Primero, Esparta atacó Atenas. No llegó a la ciudad, pero como ya he dicho, sí invadió parte de su periferia y muchos campesinos se vieron obligados a dejar sus tierras y estas fueron saqueadas. Pues bien, cuando Atenas contraatacó hizo lo mismo, es decir, no pudo invadir Esparta, pero sí saqueó sus campos. Lo que viene Aristófanes a decirnos es que en la guerra siempre acaban pagando justos por pecadores, o lo que viene a ser lo mismo, los pobres por los ricos. Es decir, la aristocracia militar espartana salió beneficiada de entrar en la guerra por el dinero de los aliados, pero los pobres espartanos tuvieron que sufrir la venganza de los atenienses, aunque ellos no les habían hecho nada, y los campesinos atenienses fueron tratados de la misma forma por sus élites. Sigue Hermes. A continuación, cuando el pueblo trabajador de los campos se reunió aquí,
no se daba cuenta de que estaba siendo vendido de la misma forma, sino que como quedó privado del orujo de la uva y seguían gustándole los higos, miraba hacia los oradores, es decir, que el pueblo estaba hambriento, pero en lugar de volverse contra el gobierno, se creía lo que le decían los demagogos. Y ellos, que sabían bien que los pobres estaban débiles y no tenían harina, echaban a la diosa con sus rastrillos, aunque a menudo ella se apareció por su amor a esta tierra, y sacudían a los aliados gordos y ricos, acusándolos de simpatizar con Brásidas, y vosotros, como perrillos, los destrozabais. Es decir, que Atenas siguió maltratando a sus potenciales aliados, acusándolos de ser proespartanos. Pues la ciudad, pálida y paralizada de miedo, se comía gustosa lo que le echara cualquiera, y los demás, viendo cómo eran golpeados los extranjeros, llenaban con oro la boca de los que hacían esto hasta que los hicieron ricos. Pero Grecia se quedaba desierta sin que os dierais cuenta, y esto lo hacía el vendedor de cueros. Nuevamente, el vendedor de cueros es Cleón, y dice Trigeo: basta, basta, Hermes, mi señor, no sigas contando, deja a ese hombre donde está, abajo, pues ese ya no está con nosotros, sino contigo. Como sabemos, Hermes no era solo el dios mensajero, también era el encargado de guiar a las almas al inframundo cuando las personas morían. Por eso Trigeo le dice que Cleón, que acaba de morir, está ahora con Hermes y no con los mortales. Y sigue Trigeo dirigiéndose a la paz. Pero, oh, señora, dime por qué estás callada. Y responde Hermes por ella: es que no va a hablar con los espectadores. Está enfadada con ellos porque la hicieron sufrir mucho. Al menos que hable un poco solo contigo. Dime, amadísima, lo que piensas de ellos. Vamos, tú que eres la mayor enemiga del escudo de entre todas las mujeres. Y ella le empieza a susurrar al oído algo y Hermes continúa: ya, te escucho. ¿Eso les reprochas? Entendido. Vosotros escuchad lo que os reprocha. Dice que vino por su propia voluntad, después de lo de Pilos, trayendo para la ciudad una cesta llena de treguas, pero fue rechazada 3 veces en la asamblea. Recuerdo que con lo de Pilos, Hermes se refiere a la ocasión en la que Atenas hizo centenares de prisioneros espartanos y como muchos de ellos pertenecían a las élites de Esparta, estos ofrecieron varias treguas a Atenas, pero Atenas las rechazó. Y las rechazó la asamblea, que por manipulada que pudiera estar, no dejaba de ser una institución donde votaban miles de atenienses, desde los más ricos hasta los más pobres, gracias, entre otros, a Pericles y sus reformas democráticas. Pues bien, fue el pueblo ateniense, si quitamos a las mujeres y a los esclavos, claro está, quien rechazó la paz, y por eso ella está enfadada con ellos, dice Trigeo. En eso nos equivocamos, pero perdónanos, entonces teníamos puestos los pensamientos en los cueros. Trigeo se disculpa porque los ciudadanos votaron mal, se dejaron embaucar por sus líderes militaristas. En lo que concierne a nuestra guerra, hay que admitir que no se nos puede acusar a los europeos de haber votado a favor de ella, ya que estas cosas ya no se discuten en la asamblea, no ya porque nada se discuta en asambleas, porque la democracia directa ha pasado a ser una democracia representativa, sino porque ni siquiera la han votado los representantes en ninguna cámara legislativa. Ni siquiera lo han votado los gobiernos, el poder ejecutivo, sino los presidentes de gobierno en una serie de toma de decisiones absolutamente opacas que no podría estar más lejos del control y escrutinio públicos. Pero bueno, esos presidentes están ahí por un motivo y podemos preguntarnos si a ellos, no a todos los europeos, pero al menos sí a nuestros presidentes o jefes de Estado, se les presentó la paz con un cesto de treguas, así como se les presentó a los atenienses en la asamblea hace 2400 años. Y la respuesta es que sí. A pesar de que la invasión de Ucrania se nos presente hoy como la consecuencia inevitable del desvarío mental de su presidente, lo cierto es que Rusia y sus líderes han ofrecido múltiples oportunidades para la paz entre Rusia y Occidente. Incluso antes, mucho antes del desmembramiento de la Unión Soviética, Khrushchev y Molotov habían solicitado la incorporación en la OTAN, pero Estados Unidos lo consideró un ardid y así empezó la Guerra Fría. Años después vino la propuesta de Gorbachev, planteada durante el proceso de reunificación de Alemania y su ingreso en la Organización del Tratado Atlántico. La propuesta de que Rusia también ingresara en una OTAN reformada volvió a ser descartada por los Estados Unidos. Descartado esto, Rusia exigió que si Alemania entraba en la OTAN, la organización no se expandiera más hacia el este. Y Estados Unidos, al menos su secretario de Estado, James Baker, se comprometió a ello en las negociaciones.
pero lo cierto es que ese compromiso no quedó firmado por escrito y la OTAN lo incumplió a los pocos años incorporando a un montón de países de Europa del Este. Ahora, se podrá decir, todos estos países, Hungría, Polonia, República Checa, los países bálticos, no tienen derecho a entrar en la OTAN si así lo decide democráticamente su ciudadanía. Pues puede ser que sí, pero lo que a mí más curioso me parece y más perverso y más perjudicial para la paz es que no se permitiera nunca entrar a Rusia. Yeltsin lo volvió a pedir y tampoco le dejaron. Incluso Putin en 2004 le debió decir a Clinton, medio en broma, medio en serio, que Rusia debía plantearse entrar en la OTAN. Tampoco es raro porque aquel entonces no quedaba ya ningún vestigio de socialismo en el país. Su modelo económico venía a ser el mismo que el estadounidense y el occidental. ¿Qué problema tenían? Bueno, pues ahora sí que tenemos un problema y bien gordo. Después del ingreso en la OTAN de los últimos países del este, Finlandia, Bielorrusia y Ucrania eran los únicos territorios limítrofes con el oeste de Rusia que no estaban en la OTAN. Y los territorios ucranianos más limítrofes con Rusia y que a consecuencia de ello tienen una población mayoritariamente rusófona, llevan en guerra con Kiev más de 10 años. Y antes de la invasión rusa en febrero de 2022 ya habían muerto allí más de 14.000 personas. Muchas de ellas seguirían hoy vivas si ambos bandos se hubieran tomado en serio los múltiples intentos de pacificación que se produjeron al comienzo en 2014 y en 2015, cuando se aprobaron los protocolos de Minsk. O bueno, primero el protocolo de Minsk de 2014, cuando se acordó una tregua que nació muerta, y el llamado Minsk II en 2015, cuando se acordó una reforma de la Constitución ucraniana que proveyera de un nuevo encaje institucional a las repúblicas del Donbass. Este alto al fuego sí duró un poco más, pero tan pronto como se vio que Kiev no tenía intención de otorgar ningún estatus especial al Donbass, la guerra volvió a recrudecerse. Es más, desde entonces lo que ha venido desde Kiev es una plétora de leyes rusófobas dirigidas a empeorar las condiciones de las personas que viven en el Donbass, como la ley lingüística de 2019 y, para terminar, el despliegue de las tropas para la reconquista de Crimea en 2021 y la intensificación de los bombardeos a la población civil del Donbass en 2022, tras lo cual el gobierno ruso reconoció la independencia de las repúblicas y firmó con ellos los tratados de amistad y asistencia. El Donbass, claro, pidió ayuda a Rusia ante la ofensiva que estaba perpetrando el ejército ucraniano y apelando al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que es, por cierto, el mismo artículo al que ha apelado Arabia Saudí para invadir Yemen ante el desdén occidental. Rusia invadió Ucrania y la guerra comenzó. Pareciera que la paz ha venido un par de veces con un cesto de treguas y la hemos rechazado. Una interpretación menos benévola podría sugerirnos que estas treguas y estos protocolos y estos tratados realmente nunca han supuesto una oportunidad real para la paz porque ninguno de los dos bandos se los tomó en serio. Angela Merkel reconoció a toro pasado que los acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse y fortalecerse, y Alexander Borodai, el expresidente de la República Popular de Donetsk, explicó que Rusia debía haber intervenido a Ucrania en 2014, pero que no se encontraba preparada económica ni militarmente para ello, por lo que accedió a los acuerdos de Minsk sin intención de cumplirlos, pero ganando tiempo para preparar una invasión a gran escala. Llegados a este punto, no sé qué es lo peor que se puede decir sobre nuestros dirigentes, el que hayan desperdiciado tantas oportunidades para conseguir la paz o el que su mera existencia implique la anulación de cualquier posibilidad real de conseguirla. En cualquier caso, se han ganado a pulso que la paz deje de hablarles y ahora a ver quién es el listo que la saca de la cueva. Uy, lo que me ha mandado preguntarte. Sigue Hermes hablando por la paz. ¿El qué? Pregunta Trigeo. Un montón de cosas sobre lo que dejó cuando se fue entonces. Primero preguntó que cómo le va a Sófocles. Estupendamente, pero le está pasando una cosa curiosa. Que de Sófocles se está transformando en Simónides. Simónides era un poeta lírico de la época que al parecer trabajaba por encargo a cambio de dinero y por eso era considerado un viejo pesetero. A Sófocles, a saber, quizá también se puso a escribir por dinero. No le veo nada de malo, pero bueno, aquí se le llama viejo. Es verdad que en el 421 Sófocles debía tener 75 años. Y Hermes, ¿y Cratino el sabio vive aún?
Murió cuando los espartanos nos invadieron. ¿Qué le pasó? ¿Qué qué? Se desmayó porque no pudo soportar ver romperse una tinaja llena de vino. Cratino era un cómico de una generación anterior a la de Aristófanes y él lo reconocía como su maestro, sentía una gran admiración por él, pero en sus obras lo hizo víctima de sus chistes. Hasta donde yo sé, se ignora cuándo murió ni por qué, pero si murió antes de que se estrenara La Paz, debió ser solo 1 o 2 años antes, porque sí nos consta que Cratino ganó las Dionisias de 423 con una obra llamada La Botella, en la que él mismo se autoparodiaba por su alcoholismo y venció a las nubes de Aristófanes, que quedó en el segundo puesto, cosa que le molestó mucho porque Aristófanes siempre pensó que las nubes era su mejor obra y que debió ganar el primer puesto, y desde entonces la reescribió muchas veces para perfeccionarla todo lo posible. Y ya te puedes figurar cuántas otras cosas han pasado en la ciudad. Por eso nunca más, oh señora, te volveremos a dejar. Bien entonces, dice Hermes, por ello recibe como esposa a Cosecha, aquí la tienes, que viviendo con ella en el campo tengáis muchos racimos. Oh, la más querida, ven aquí y dame un beso. Oh, señor Hermes, ¿creerás que me sentará mal que, después de tanto tiempo, me dé el lote con la cosecha? No, si después te tomas una infusión de poleo. Pero rápido, coge a la fiesta y llévala al consejo, lugar que le pertenece. Feliz consejo, tú con tu fiesta. Cuánto caldo para 3 días vas a devorar, cuántos callos y cuánta carne comerás. Ea, Hermes querido, que te vaya bien. Y a ti también, hombre, vete y acuérdate de mí. Entonces Trigeo se casará con la cosecha. No es que le haya preguntado a ella si se quiere casar con él, ni siquiera ha interactuado con ninguno de los personajes masculinos, simplemente Hermes se la entrega, como si fuera suya o pudiera decidir a quién le corresponde, y decide dársela a Trigeo, a un campesino, un individuo, lo cual puede parecer algo extraño porque la diosa de la fiesta es entregada al Consejo de Atenas, que es una institución símbolo de la democracia ateniense, y Trigeo es solo un campesino, pero bueno, podemos suponer que Trigeo representa también el campesinado en general, la agricultura griega en general, y por tanto la cosecha, la abundancia, le es concedida al campesinado por haber rescatado a la paz, y la paz hemos de suponer que se queda en el cielo por ahí. Bueno, pues Hermes y Trigeo se despiden. Trigeo va a descender con su escarabajo, pero Hermes le dice que se va a quedar en el cielo llevando el carro de Zeus y le indica a Trigeo un camino para bajar, como una escalinata, algo así. Entonces Trigeo empieza a descender a la tierra acompañado de Opora y Teoría. Estos personajes desaparecen de la escena y se quedarán solos el coro y el corifeo declamando la parábasis, que es este monólogo en el que Aristófanes hablará a través de ellos, ¿no? Básicamente para elogiarse a sí mismo. Vendría a ser algo así como el ego trip de los raperos actuales, en el que el autor se pondrá a sí mismo por encima de otros comediógrafos de la competencia y reclamará para sí el premio de las Dionisias, aunque este año Aristófanes tampoco lo ganó, volvió a quedar segundo. Dice en un extracto de esa parábasis: tendrían que golpear los vigilantes al creador de comedias que se ensalzara a sí mismo en el teatro, presentándose al público con sus versos. Pero si a alguno es justo honrar, oh hija de Zeus, el mejor comediógrafo entre los hombres y el que se ha hecho más famoso, afirma nuestro autor que él es merecedor de grandes elogios. Porque, en primer lugar, él solo consiguió que sus rivales dejaran de hacer burlas con harapos y de pelearse con piojos, deshaciéndose de tales porquerías, de esa pesadez y de esas bufonerías sin sentido. Él creó para nosotros un gran arte, construyéndolo con torres, con sus grandes palabras y sus ocurrencias no tomadas del mercado, no burlándose de personajillos corrientes ni de mujeres, sino que, con un afán del propio Heracles, arremetió contra los más importantes, teniendo que pasar por terribles olores a cuero y enfangadas amenazas. Antes que nada yo, Aristófanes, he combatido con el monstruo de dientes afilados en cuyos ojos brillaban rayos más temibles que los de Cina, y en círculo 100 cabezas de aduladores gimiendo daban lametones alrededor, y tenía la voz de un torrente devastador, un hedor a foca, los testículos sucios de lamia y el culo de camello. Y viendo a tal monstruo no tuve miedo, sino que luchando por vosotros y por las otras islas, siempre me mantuve contra él, por lo cual ahora es justo que vosotros me devolváis el favor y hagáis memoria. Pues antes, cuando tenía éxito, con toda la razón, no merodeaba por las palestras seduciendo a jovencitos, sino que recogiendo mi equipaje me marchaba enseguida,
dando pocas molestias y mucha alegría, haciendo todo lo debido. Por eso tienen que estar a mi favor los hombres y los jóvenes, y a los calvos invitémosles a participar de la victoria. Pues todo el mundo dirá, si gano yo, en la mesa y en los banquetes, trae al calvo, ponle unas tapitas y no te olvides del hombre que tiene la frente de excelentísimo poeta. Y sí, por esta última frase sabemos que Aristófanes debió quedar prematuramente calvo, y eso que debía tener 23 o 24 años cuando escribió esta obra. Por eso me extraña que la imagen de Aristófanes que siempre sale cuando pone su nombre en el buscador se habla de un busto con un hombre con gran cabellera. Pero bueno, como ya he dicho, lo que ocurre a partir de la parábasis no es especialmente interesante. A ver, está bien, pero no ocurre nada que amenace el final feliz. Trigeo con su esclavo hará un sacrificio a la paz y luego se casará con la cosecha. Y para eso hay que hacer los preparativos, hay que cocinar el cordero, hay que hacer las libaciones, y todo eso le lleva un tiempo explicarlo a Aristófanes. Tiene un interés antropológico histórico saber cómo se hacían estas cosas en la antigua Grecia, pero no es el tema que estamos tratando hoy, así que en lugar de seguir analizando cada frase, voy a escoger un par de escenas de lo que resta de esta obra que por una razón u otra yo considero dignas de mención. Cuando Trigeo y su esclavo van a degollar la oveja, la tienen ahí sobre un pequeño altar y por lo visto antes del sacrificio se debía arrojar un poco de cebada sobre las víctimas, y Trigeo le pide al esclavo que traiga la cebada y que ya de paso le eche unos granos al público. Entonces pregunta Trigeo, ¿se las has dado ya? Y el esclavo, sí, por Hermes, que con todos los espectadores que hay no queda uno que no tenga su granito. Pero las mujeres no han cogido, dice Trigeo. Ya se los darán por la noche los hombres. Este chiste solo tiene gracia, o bueno, tiene sentido, si la expresión de los granos de cebada se emplea como referencia a los órganos sexuales masculinos. Y si he rescatado este pasaje es porque puede decirnos algo acerca de la asistencia de las mujeres al teatro ateniense. Al decir el esclavo que de todos los espectadores no hay ninguno que no tiene su granito de cebada, y al decir Trigeo que las mujeres no han recibido, parece deducirse que no hay mujeres presenciando la obra. Y hay otros intérpretes, como lo comenta Fernando García Romero en su conferencia sobre Aristófanes para la Fundación Mar, que sugieren que las mujeres de hecho asistían al teatro, pero solo tenían acceso al palomar, digamos, a los puestos más alejados del escenario. En esta escena, el esclavo, al lanzar los granos de cebada, pudo no alcanzar los puestos que ocupaban las mujeres. En fin, no dejan de ser interpretaciones. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta si las mujeres asistían o no al teatro. Lo siguiente que pasa es que una vez el cordero ha sido sacrificado y lo están asando a la parrilla, aparece una especie de vidente, un personajillo llamado Hierocles que cuenta oráculos. Y como Trigeo por alguna razón ya sospecha que se va a oponer a la paz, decide ignorarlo. Él y el esclavo hacen como si no estuviera, pero Hierocles se arrima mucho porque le ha atraído el olor de la comida y va a pedirles un poco. Entonces insisten que le digan qué están haciendo. Y Trigeo hay un momento en el que se harta y le dice, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? No dirigirnos ni una palabra. Estamos haciendo sacrificios para la paz. Y Hierocles indignado, oh, mortales desgraciados e ignorantes que, dementes y sin conocer la voluntad de los dioses, habéis pactado, hombres con monos de fiera mirada. Y Trigeo se descojona. Y ¿de qué te ríes? ¿Qué gracia me hacen los monos de fiera mirada? Y Hierocles, que como gaviotas temerosas confiáis en las crías de zorra, de mentes engañosas, engañosas intenciones. Y dice Trigeo, ojalá, so charlatán, tu pulmón estuviera quemándose como este, refiriéndose al pulmón de la oveja que están cocinando. Todavía no es querido por los dioses bienaventurados terminar con los gritos de guerra antes de que el lobo se aparee con una oveja. ¿Y cómo desgraciado se va a aparear un lobo con una oveja? Mientras que en su vida el escarabajo pelotero apeste muchísimo y el jilguero apresuradamente engendre crías ciegas, todavía no es tiempo de pactar la paz. Aquí Aristófanes obviamente está parodiando a los oráculos, quizá algún oráculo que salió en alguna tragedia, pero sí podemos suponer que los videntes de la época hablaban así, ¿no? Un poco como hablan los agoreros de ahora, como Zizek, ¿no? Que nos dice que no podemos pactar con los rusos, esos monos de fiera mirada que están todos locos, que son todos como Dostoyevsky, como Raskolnikov, y no nos es permitido pactar con los rusos hasta que el lobo se aparee con la oveja, vamos, hasta que las ranas tengan pelo, ¿no? Aquí Aristófanes da buena cuenta de estos asustaviejas.
¿Y qué teníamos que hacer?, dice Trigeo. ¿No dejar de pelear? ¿Echar a suertes cuál de los dos iba a llorar más mientras podíamos, estando en paz, gobernar juntos Grecia? Nunca conseguirás que un cangrejo camine derecho. Y tú nunca vas a cenar en el Pritaneo ni harás un oráculo después de que algo haya sucedido. El Pritaneo era un importante edificio sagrado de Atenas donde personas distinguidas podían comer a expensas del erario público. La palabra quizá le suene a quienes han leído la Apología de Sócrates cuando es condenado a muerte en la primera votación, tras lo cual le ofrecen la oportunidad de pedir una condena alternativa a la pena de muerte que se ha impuesto, y él, en lugar de proponer ninguna condena, dice que se le debería de premiar por todos los beneficios que le ha traído a la ciudad, con una manutención vitalicia en el Pritaneo, donde además de los asambleístas comían algunos atletas, ciudadanos importantes y, al parecer, también algunos oráculos. Nunca conseguirás volver liso a un erizo con sus púas, sigue Hierocles. Dice Trigeo, ¿pero cuándo vas a dejar de engañar a los atenienses? ¿Por qué oráculos quemasteis estos muslos para los dioses? Y aquí Trigeo va a citar un pasaje de la Ilíada. Por ese precioso que compuso Homero, que sin familia, sin Dios y sin hogar esté aquel que se complace con los horrores de una guerra intestina. Bueno, Hierocles va a insistir en comer un poco más, pero Trigeo no le deja, dice que no le va a dar carne hasta que el lobo y la oveja se apareen, y al final acaban echándole a patadas de ahí, y el sainete termina con Hierocles huyendo y con Trigeo y el esclavo saliendo tras de él fuera de escena. Entonces vuelve a entrar el coro y vuelve a recitar más versos sobre la guerra y la paz. Son versos maravillosos, yo los recomiendo leer de principio a fin, pero no lo voy a hacer aquí porque tengo la sensación de estar alargándome demasiado. Estos versos cumplen además la función dramática de dar a entender al público que ha transcurrido cierto tiempo entre la escena anterior y la siguiente, donde vuelven a aparecer Trigeo y su esclavo, pero ya están en el día de la boda. Trigeo se va a casar con Opora, con la cosecha, y lo vemos preparando el banquete. Hemos de suponer que la escena no cambia porque la boda tendrá lugar en la misma casa de Trigeo, cosa que seguramente era frecuente en la Atenas de la época, sobre todo en el campo. Era costumbre que el novio o el padre ofrecieran la casa para oficiar la ceremonia, y es algo que se ha seguido haciendo entre los pobres durante toda la historia, por más que los católicos le hayan concedido mucha importancia a casarse en la iglesia, y de hecho muchos pobres han hecho lo posible por casarse en ella. Los que no se lo han podido permitir se han seguido casando en sus casas, y es lo que va a pasar aquí también. Entonces le dice el Trigeo al esclavo: «Oh, ¿cuánta gente ha venido al banquete nupcial? Toma, limpia la mesa con esto». Le da un penacho de un casco. «Ya no nos va a servir para otra cosa. Y luego trae los pasteles y los tordos y muchas raciones de liebre y las tortas». El penacho es esta crestita de plumas que llevan los cascos militares griegos. Y claro, como la guerra ya ha terminado, pues su único uso es el de escoba o plumero para limpiar. Y lo que va a pasar en esta escena final es que van a aparecer los fabricantes y vendedores de armas a quejarse de que la paz los ha dejado en la ruina, obligados a malvenderle a Trigeo sus armas, y Trigeo se va a reír de ellos diciendo que va a usar el escudo como orinal, las lanzas como rodrigones para la huerta. Bueno, pues antes de venir esos fabricantes de armas, van a venir el fabricante de hoces y de tinajas para darle las gracias porque desde que hay paz a ellos la vida les va mucho mejor y pueden sacar más dinero por sus productos. Y le regalan hoces y tinajas a Trigeo y él los invita a pasar el banquete, pero de los vendedores de armas se cachondea y ellos se vuelven por donde han venido. Y entonces salen de la casa los niños de dos invitados a la boda. Por lo visto salen afuera a hacer pis y Trigeo les pide que canten lo que han preparado para ese día. A lo mejor era una tradición de la época el que los niños cantasen en las bodas, no lo sé, pero el caso es que estos niños sí traían algo preparado porque le enseñan a Trigeo lo que van a cantar. Y el primero de los niños empieza a recitar canciones bélicas que cantaron los guerreros. Y claro, Trigeo se escandaliza porque ¿cómo van a cantar himnos militares si están celebrando la paz? Entonces le pregunta al chaval de quién es hijo. «Así revientes, niñato, con las batallas. No cantes más de guerras. A ver, ¿tú de quién eres?» «Yo. Sí, tú, por Zeus. Soy hijo de Lámaco, el general». «¡Ah! No me debería haber extrañado al oírte que fueras hijo de Quiroguerrámaco o de Gritómaco. Lárgate y cántales a los de las lanzas. ¿Dónde está el niño de Cleónimo?»
Cleónimo era otro político, de quien Aristófanes también se mofaba, pero al menos era pacifista y por eso espera Trigeo aquí que su hijo cante canciones más pacíficas. Así que le dice: canta algo antes de entrar, que yo sé que no cantarás cosas de guerras, pues eres hijo de un padre sensato. Y el niño se pone a recitar unos célebres versos de Arquíloco. Un habitante de Sais ostenta el brillante escudo que abandoné a pesar mío junto a un florecido arbusto, pero salvé la vida. En estos versos de Arquíloco parece reconocer que estando en batalla una vez se fugó, dejando el escudo, y después en este poema se jactó de haberlo hecho. Es una especie de celebración de la deserción por encima de la deshonra que en una sociedad militarista puede suponer abandonar el escudo, ¿no? Porque además Arquíloco luchó con los espartanos, no en la guerra del Peloponeso, porque él es muy anterior a esa guerra, pero en la táctica hoplítica espartana el escudo servía para defender el flanco de tu compañero, y desde que hizo eso, al parecer, a Arquíloco no le dejaron entrar en Esparta nunca más, y ya hemos dicho que Cleónimo debió hacer lo mismo en alguna batalla y Aristófanes se ríe de él por eso, aunque no tiene mucho sentido que un antimilitarista se ría de algo así. Pero bueno, él nunca desaprovechó ninguna oportunidad para reírse de los políticos. Entonces, los niños entran y los esclavos salen con la comida. Ahora falta que vosotros machaquéis y pulvericéis todo esto y que las copas no estén vacías. Venga, valientes, manos a la obra, comed a 2 carrillos, que de nada sirven, pobres amigos, unos dientes blancos si no se usan para masticar. Y el Corifeo: nos pondremos a ello, y tú haces bien en decirlo. Venga, los que antes teníais hambre, lanzaos sobre las liebres, que no todos los días nos encontramos con pasteles perdidos y solos. Venga, dad buenos mordiscos, si no, luego os arrepentiréis. Ahora guardad silencio, que salga aquí la novia y que traigan antorchas y que todo el pueblo comparta la alegría y el clamor. Y de nuevo tendremos que llevar los aperos al campo cuando hayamos bailado y hayamos hecho las libaciones y hayamos expulsado a Hipérbolo. Hipérbolo era otro político, concretamente el que sustituyó a Cleón tras su muerte como líder de su partido, y era también partidario de la guerra y opositor a la paz de Nicias. Sigue Trigeo: después de pedir a los dioses que den riqueza a los griegos, que nos crezca mucha cebada y que todos tengamos mucho vino, y comamos higos, y que nuestras mujeres nos den muchos hijos, que recobremos los bienes perdidos, que se acabe la edad del hierro. Salen de la casa Cosecha y su cortejo. Mujer, ven aquí al campo para que tú, preciosa, te acuestes preciosamente conmigo. Himen, Himeneo, oh. Himeneo era, al parecer, el dios de las bodas griegas, aunque en algunas fuentes se nos aparezca como un chico mortal. Se suponía que Himeneo tenía que asistir a todas las bodas y si no lo hacía, entonces el matrimonio resultaría desastroso. Por eso los griegos andaban cantando constantemente su nombre, con este cántico, ¿no? Himen, Himeneo, oh. Los términos himno e himen proceden de esta celebración, al parecer, aunque a mí me parece raro que el nombre haya pasado a designar este tejido de la vagina, pero por esta vez no creo que se trate de ninguna alusión sexual de Aristófanes. Él no está haciendo ninguna alusión aquí, simplemente está reproduciendo el cántico tradicional que se cantaba en todas las bodas griegas, aunque la hora sí acabará, como no podía ser de otra manera, con una alusión sexual. Dice el Corifeo: vamos, amigos, cojamos en alto al novio. Himen, Himeneo, oh. Himen, Himeneo, oh. Y bien viviréis, sin problemas y cogiendo higos. Himen, Himeneo, oh. Himen, Himeneo, oh. Él la tiene grande y gorda y ella tiene dulce el higo. Y tú come y bebe mucho vino. Himen, Himeneo, oh. Himen, Himeneo, oh. Adiós, adiós, amigos. Si me acompañáis, comeréis pasteles. Ez naiz ni gerraren zale, baizik bakearen alde. Zeinek nahi duen galde, berari tira dale, bala bat sartu buruan, aspertuko